Se echa hacia atrás en la silla, sin aliento, con los ojos brillantes. Robert se pone en pie silenciosamente, y se sitúa detrás de su silla. Robert. Oye una cosa, Richard. Ya hemos dicho todo lo que había que decir. Lo pasado. Pasado. Richard. Rápida y ásperamente. Espera. Hay una cosa más. Porque tú también tienes que conocerme tal como soy. Ahora. Robert. Más. Aún hay más. Richard. Te he dicho que cuando vi tus ojos esta tarde me sentí triste. Me pareció que tu humildad y tu confusión te unían fraternalmente a mí. Se vuelve a medias hacia él. En ese momento sentí todo lo que hemos vivido juntos en el pasado, y deseé rodearte el cuello con mi brazo. Robert. Conmovido profunda y repentinamente. Es muy noble por tu parte, Richard, el perdonarme así. Richard. Luchando consigo mismo. Te dije que deseaba que no hicieras nada falso y secreto contra mí, contra nuestra amistad, contra ella. Que no me la robaras con astucia, subrepticiamente, con alevosía, a oscuras, por la noche. Que no hicieras eso tú, Robert, amigo mío. Robert. Lo sé. Y fue muy noble por tu parte. Richard. Le mira con mirada fija. No. Noble. No. Innoble. Robert. Hace un gesto involuntario. ¿Cómo? ¿Por qué? Richard. Mira hacia otro lado, en voz baja. Eso es lo que tengo que decirte a ti también. Porque en lo más profundo de mi innoble corazón yo anhelaba que me traicionarais ella y tú a oscuras, por la noche, subrepticiamente, con alevosía, con astucia. Tú, mi mejor amigo, y ella. Lo anhelaba de forma apasionada e innoble, ser deshonrado para siempre en el amor y la lujuria, ser. Robert. Inclinándose, tapa la boca de Richard con sus manos. Basta. Basta. Retira las manos. Pero no. Continúa. Richard. Ser para siempre una criatura avergonzada y volver a construir mi alma a partir de las ruinas de su vergüenza. Robert. Y por eso deseabas que ella. Richard. Con calma. Ella siempre ha hablado de su inocencia, como yo he hablado de mi culpa, humillándome. Robert. Entonces era por orgullo. Richard. Por orgullo y por un anhelo innoble. Y por un motivo aún más profundo. Robert. Decididamente. Te comprendo. Regresa a su sitio y comienza a hablar enseguida, acercando más su silla. Robert. ¿Y no será que nos encontramos aquí y ahora en presencia de un momento que nos puede liberar a los dos, tanto a mí como a ti de las últimas ataduras de lo que llamamos moralidad? Mi amistad por ti me ha impuesto cadenas. Richard. No muy pesadas, al parecer. Robert. Actué a oscuras, subrepticiamente. Ya no volveré a hacerlo. Tendrás el valor de permitirme que actúe libremente. Richard. ¿Un duelo? ¿Entre nosotros dos? Robert. Con entusiasmo creciente. Una batalla de nuestras dos almas, con todo lo diferentes que son, contra todo lo que hay de falso en ellas y en el mundo. Una batalla de tu alma contra el espectro de la fidelidad, de la mía contra el espectro de la amistad. Toda la vida es una conquista, la victoria de la pasión humana sobre los mandamientos de la cobardía. ¿Quieres, Richard? Tendrás valor. Incluso si eso hace añicos nuestra amistad, incluso si destroza para siempre la última ilusión de tu vida. Existía una eternidad antes de que naciéramos, habrá otra una vez que hayamos muerto. Tan solo el cegador instante de la pasión libre, no cohibida, irresistible, esa es la única salida por la que podemos huir de la miseria de lo que los esclavos llaman vida. ¿No es este acaso el lenguaje de tu propia juventud, el que te he oído tantas veces en este mismo lugar en donde nos encontramos ahora? ¿Has cambiado? Richard. Se pasa la mano por la frente. Sí. Es. El lenguaje de mi juventud. Robert. Ávida, intensamente. Richard, tú eres quien me ha impulsado hasta este punto. Ella y yo tan solo hemos obedecido a tu voluntad. Tú mismo eres quien ha suscitado estas palabras en mi cerebro. Tus propias palabras. ¿Lo hacemos? Libremente. Los dos juntos. Richard. Dominando sus emociones. Juntos no. Libra tu batalla tú solo. Yo no voy a liberarte. Déjame que libre yo la mía. Robert. Se pone en pie, decidido. ¿Entonces? ¿Me lo permites? Richard. También se pone en pie tranquilamente. Libérate tú solo. Se oye golpear en la puerta del vestíbulo. Robert. Alarmado. ¿Qué significa esto? Richard. Tranquilamente. Bertha, evidentemente. ¿No le pediste que viniera? Robert. Sí. Pero. Mirando a su alrededor. Entonces me voy, Richard. Richard. No. Me voy yo. Robert. Desesperado. Richard, te lo suplico.
Déjame marcharme. Se acabó. Es tuya. Quédate con ella y perdonadme los dos. Richard. Porque eres lo bastante generoso como para dejármela. Robert. Con calor. Richard, si dices eso harás que me enfade contigo. Richard. Pues te enfades o no, no quiero vivir de tu generosidad. Tú le has pedido que se reúna contigo esta noche y a solas. Arreglad el asunto entre vosotros. Robert. Rápidamente. Abre la puerta. Esperaré en el jardín. Se dirige hacia el porche. Explícaselo, Richard, lo mejor que sepas. Yo no puedo verla ahora. Richard. Te digo que me voy. Espera ahí fuera si quieres. Sale por la puerta de la derecha. Robert sale rápidamente por el porche, pero regresa al instante. Robert. Un paraguas. Con un gesto repentino. Oh. Vuelve a salir por el porche. Se oye abrir y cerrar la puerta del vestíbulo. Entra Richard, seguido de Bertha, que lleva un vestido marrón oscuro y un pequeño sombrero granate. No lleva paraguas ni impermeable. Richard. Alegremente. Bienvenida a la vieja Irlanda. Bertha. Nerviosa, seria. Este es el lugar. Richard. Sí, lo es. ¿Cómo diste con él? Bertha. Se lo dije al cochero. No me gustaba tener que andar preguntando. Mirando con curiosidad a su alrededor. No está esperando. Se ha ido. Richard. Señala hacia el jardín. Está esperando. Ahí fuera. Estaba esperando cuando llegué yo. Bertha. Recuperando el dominio de sí misma. ¿Ves? Al final has venido. Richard. Pensabas que no lo haría. Bertha. Sabía que no podrías resistirte. ¿Ves? Después de todo, eres como los demás hombres. Tuviste que venir. Eres celoso, como los demás. Richard. Parece que te molesta encontrarme aquí. Bertha. ¿Qué ha ocurrido entre vosotros? Richard. Le dije que lo sabía todo, que lo sabía desde hace mucho tiempo. Me preguntó cómo, le dije que por ti. Bertha. ¿Me odia? Richard. No puedo leer en su corazón. Bertha. Se sienta, desolada. Sí. Me odia. Piensa que le he dejado en ridículo, que le he traicionado. Ya me lo suponía. Richard. Le dije que tú eras sincera con él. Bertha. No se lo cree. Nadie se lo creería. Se lo tendría que haber dicho yo primero, no tú. Richard. Yo creía que era un vulgar ladrón, dispuesto a emplear incluso la violencia contra ti. Tenía que protegerte de eso. Bertha. Eso lo podría haber hecho yo sola. Richard. ¿Estás segura? Bertha. Hubiera bastado con decirle que tú sabías que yo estaba aquí. Ahora ya no puedo averiguar nada. Me odia. Tiene razón en odiarme. Le he tratado mal, de una forma vergonzosa. Richard. Le coge una mano. Bertha, mírame. Bertha. Se vuelve hacia él. ¿Y bien? Richard. La mira a los ojos y luego le suelta la mano. Tampoco puedo leer en tu corazón. Bertha. Sigue mirándole. No pudiste resistirte a venir. No te fías de mí. Ya ves que estoy bien tranquila. Te lo podría haber ocultado todo. Richard. Eso lo dudo. Bertha. Con una ligera sacudida de la cabeza. Oh, me habría sido muy fácil si me lo hubiera propuesto. Richard. Sombríamente. Quizá te arrepientes de no haberlo hecho. Bertha. Puede que sí. Richard. En tono desagradable. Qué tonta fuiste al decírmelo. Habría sido tan bonito mantenerlo en secreto. Bertha. ¿Cómo haces tú, no? Richard. ¿Cómo hago yo? Sí. Se vuelve para marcharse. Adiós por ahora. Bertha. Alarmada. ¿Te marchas? Richard. Naturalmente. Mi papel aquí ha terminado. Bertha. A verla a ella, supongo. Richard. Asombrado. ¿A quién? Bertha. A su señoría. Me imagino que está todo planeado de forma que dispongas de una buena oportunidad para reunirte con ella y tener una buena conversación intelectual. Richard. Con un estallido de cólera grosera. Para reunirme con el padre del diablo. Bertha. Se quita el alfiler del sombrero y se sienta. Muy bien. Puedes irte. Ahora ya sé qué hacer. Richard. Regresa, se acerca a ella. No te crees ni una sola palabra de lo que dices. Bertha. Tranquilamente. Puedes irte. ¿Por qué no te vas? Richard. O sea,
Que tú has venido aquí, y le has estado dando esperanzas de ese modo por culpa mía. ¿Es eso lo que hay? Bertha. En todo este asunto hay tan solo una persona que no sea imbécil. Y ese eres tú. Yo, en cambio, sí lo soy. Y él también. Richard. Continuando. Si es así, le has tratado mal y de forma vergonzosa, desde luego. Bertha. Señalándole. Sí. Pero fue culpa tuya. Y ahora voy a acabar con esto. Yo no soy más que una herramienta para ti. No me tienes ningún respeto. Y nunca me lo has tenido, porque hice lo que hice. Richard. Y él te tiene respeto. Bertha. Sí que me lo tiene. De todas las personas que he visto desde que regresamos es el único que me lo tiene. Y él sabe lo que ellos tan solo sospechan. Y por eso me gustó desde el principio y me sigue gustando. Pues sí que me tiene ella un gran respeto. ¿Por qué no le pediste a ella que se marchara contigo hace 9 años? Richard. Tú sabes por qué, Bertha. Hazte tú misma esa pregunta. Bertha. Sí, sí sé por qué. Sabías la respuesta que te iba a dar. Por eso. Richard. No fue por eso. Ni siquiera te lo pedí a ti. Bertha. Sí. Tú sabías que yo iría, me lo pidieras o no. Yo soy de las que hacen las cosas. Pero si soy capaz de hacer una, igual puedo hacer 2. Ya que tengo la fama, puedo cardar la lana. Richard. Cada vez más agitado. Bertha, acepto lo que tenga que ser. He confiado en ti. Seguiré confiando. Bertha. Para poder tener eso en contra mía. Para poder dejarme, entonces. Casi apasionadamente. ¿Por qué no me defiendes contra él? ¿Por qué te marchas ahora de mi lado sin decir palabra? Dick, por Dios, dime qué quieres que haga. Richard. No puedo, querida. Luchando consigo mismo. Tu propio corazón te lo dirá. Le coge las 2 manos convulsivamente. Siento un gozo salvaje en el alma al contemplarte, Bertha. Te veo tal como eres. El que yo entrara en tu vida primero, o antes que él, en aquella época. Quizá eso no signifique nada para ti. Tal vez seas más suya que mía. Bertha. No lo soy. Pero también siento algo. Por él. Richard. Y yo igual. Puedes ser suya y mía. Yo confiaré en ti, Bertha, y en él también, tengo que hacerlo. No puedo odiarle porque sé que sus brazos te han rodeado. Tú has hecho que nos acerquemos más. En tu corazón hay algo más sabio que la sabiduría 40. ¿Quién soy yo para llamarme dueño? 40 en carta a Nora, el 5 de septiembre de 1909, Joyce le escribe, pensé en alguien que me... ¿De tu corazón, o del de cualquier mujer? 41. Bertha, ámale, sé suya, entrégate a él si lo deseas. O si puedes. Bertha. En tono soñador. Me quedaré. Richard. Adiós. Le suelta la mano y sale rápidamente por la derecha. Bertha permanece sentada. Luego se pone en pie y avanza tímidamente hacia el porche. Se detiene cerca de E acentuada 1 y tras un instante de vacilación, grita hacia el jardín. Bertha. ¿Hay alguien ahí afuera? Sostenía en su mano como un guijarro, alguien de cuyo amor y en cuya compañía todavía tengo que aprender los secretos de la vida. 41 en carta a Nora, el 19 de agosto de 1909, Joyce le escribe, ningún hombre, pienso, puede nunca llegar a merecer el amor de una mujer. Al mismo tiempo se retira hacia el centro de la habitación. Luego vuelve a llamar del mismo modo. Bertha. ¿Hay alguien ahí? Robert aparece por la puerta abierta que da al jardín. Lleva la chaqueta abrochada y el cuello vuelto hacia arriba. Se agarra al quicio de la puerta con ambas manos y espera a que Bertha le vea. Bertha. Percatándose de su presencia, da un respingo hacia atrás, luego, suavemente. Robert. Robert. ¿Estás sola? Bertha. Sí. Robert. Mirando hacia la puerta de la derecha. ¿Dónde se ha metido? Bertha. Se ha ido. Nerviosamente. Me has asustado. ¿De dónde has salido? Robert. Con un gesto de la cabeza. De ahí afuera. ¿No te dijo que yo estaba ahí afuera? ¿Esperando? Bertha. Rápidamente. Sí, me lo dijo. Pero tenía miedo aquí, sola. Con la puerta abierta, esperando. Se acerca a la mesa y apoya la mano en una esquina. ¿Por qué te quedas ahí parado en el umbral? Robert. ¿Por qué? Yo también tengo miedo. Bertha. ¿De qué? Robert. De ti. Bertha. Baja la mirada. ¿Me odias ahora? Robert. Te tengo miedo. Cogiéndose las manos por detrás de la espalda, en tono sereno pero un poco desafiante. Me temo una nueva tortura. Una nueva trampa.
Bertha. Igual que antes. ¿De qué me culpas? Robert. Se adelanta unos pasos, se detiene, luego, impulsivamente. ¿Por qué me diste esperanzas? Día tras día, más y más. ¿Por qué no me detuviste? Lo podías haber hecho. Con una sola palabra. Pero ni una palabra. Yo me olvidé de mí mismo y de él. Tú lo veías. Veías que estaba destruyéndome ante tus ojos, perdiendo su amistad. Es que querías que eso ocurriera. Bertha. Levantando la mirada. Nunca me lo preguntaste. Robert. No te pregunté. ¿Qué? Bertha. Si él lo sospechaba. O lo sabía. Robert. Y tú me lo hubieras dicho. Bertha. Sí. Robert. Vacilante. ¿Le has dicho todo? Bertha. Sí, se lo he dicho. Robert. Quiero decir. Los detalles. Bertha. Todo. Robert. Con una sonrisa forzada. Ya veo. Estabas haciendo un experimento para darle gusto. Conmigo. Bueno, ¿y por qué no? Parece que yo era un sujeto adecuado. De todas formas, ha sido un poco cruel por tu parte. Bertha. Intenta comprenderme, Robert. Tienes que hacerlo. Robert. Con un gesto cortés. Bueno, lo intentaré. Bertha. ¿Por qué te quedas ahí, parado junto a la puerta? Me pone nerviosa verte ahí. Robert. Estoy intentando comprender. Y además, tengo miedo. Bertha. Le tiende una mano. No tienes por qué tener miedo. Robert se le acerca rápidamente y le coge la mano. Robert. Con timidez, solíais reíros de mí. Juntos. Retirando la mano. Pero ahora tengo que portarme bien, o quizá volváis a reíros de mí. Esta noche. Bertha. Desolada, le pone la mano sobre el brazo. Por favor, escúchame, Robert. Pero si estás empapado, calado. Le pasa las manos por la chaqueta. ¡Ay, pobrecillo! Ahí afuera bajo la lluvia tanto rato. 42. Se me había olvidado. Robert. Se ríe. Sí, te olvidaste del clima. Bertha. Pero estás empapado de verdad. Tienes que cambiarte de chaqueta. Robert. Le coge las manos. Dime, entonces, ¿es compasión lo que sientes por mí, tal como él, como Richard dice? Bertha. Por favor, cámbiate de chaqueta, Robert, cuando te lo pido. Eso te puede costar un catarro muy fuerte. Hazlo, por favor. Robert. ¿Y qué más daría eso ahora? 42. Hay aquí un paralelismo, pero con variaciones, con la situación que se describe en Los Muertos. En este cuento, Michael Furey espera bajo la lluvia para ver a la mujer que ama, Greta, y a causa de ello, muere. Robin, que comparte el epíteto de Poor Fellow con Michael Furey, se esconde de la mujer que ama y la consecuencia posterior de su espera bajo la lluvia es una mucho más prosaica muerte del espíritu. Bertha. Mirando a su alrededor. ¿Dónde? Guardas la ropa aquí. Robert. Señala hacia la puerta del fondo. Ahí adentro. Creo que ahí guardo una chaqueta. Maliciosamente. En mi dormitorio. Bertha. Bueno, pues entra y quítate eso. Robert. ¿Y tú? Bertha. Yo te espero aquí. Robert. ¿Me lo ordenas? Bertha. Riéndose. Sí, te lo ordeno. Robert. Con rapidez, entonces lo haré. Se dirige rápidamente hacia la puerta del dormitorio, luego vuelve, no te marcharás. Bertha. No, te esperaré. Pero no tardes. Robert. Solo un momento. Entra en el dormitorio, dejando la puerta abierta. Bertha mira a su alrededor con curiosidad y luego lanza miradas indecisas hacia la puerta del fondo. Robert. Desde el dormitorio. ¿No te has marchado? Bertha. No. Robert. Estoy a oscuras aquí. Tengo que encender el quinqué. Se le oye rascar una cerilla y luego colocar el globo de cristal sobre un quinqué. Una luz rosada 43 se expande desde la puerta. Bertha consulta su reloj de pulsera y se sienta junto a la mesa. 43 Evans, página 30, interpreta que el quinqué, con su luz rosada, es una representación de Beatriz. En el Purgatorio de Dante, canto XXX, 23, la visión que el poeta tiene de su musa aparece en una luz tutta rosata. En sus notas Joyce se plantea la dificultad de hacer presente la figura de Beatriz en el segundo acto, en el que no aparece en escena. Robert. Igual que antes. ¿Te gusta el efecto de la luz? Bertha. Oh, sí. Robert. ¿Lo puedes apreciar desde dónde estás? Bertha. Sí, muy bien. Robert. Era para ti.
Bertha. Confusa. Yo no me merezco ni eso. Robert. Claramente, con aspereza. El trabajo. Del amor perdido 44. Bertha. Poniéndose en pie, nerviosa. Robert. Robert. Sí. Bertha. Ven aquí enseguida. Enseguida, digo. Robert. Estoy listo. Aparece en el umbral, vestido con una chaqueta de terciopelo verde oscuro. Viendo lo agitada que está, se acerca a ella rápidamente. 44 en el original Love's Labour Lost, título de una comedia de W. Shakespeare. Robert. ¿Qué te pasa? ¿Bertha? Bertha. Temblando. Tenía miedo. Robert. ¿De estar sola? Bertha. Le coge las manos. Ya sabes lo que. Quiero decir. Tengo los nervios alterados. Robert. De pensar en que yo. Bertha. Prométeme, Robert, no pensar en una cosa así. Jamás. Si es que te gusto lo más mínimo. En ese momento pensé. Robert. Por Dios, qué idea. Bertha. Pero prométemelo, si es que te gusto. Robert. Si es que me gustas, Bertha. Lo prometo. Claro que lo prometo. Estás temblando de la cabeza a los pies. Bertha. Déjame que me siente en algún lado. Se me pasará enseguida. Robert. Mi pobre Bertha. Ven, siéntate. La lleva hacia la silla que hay junto a la mesa. Ella se sienta. Él se queda en pie a su lado. Robert. Tras una breve pausa. ¿Se te pasa? Bertha. Sí. Solo ha sido un momento. He sido muy tonta. Tuve miedo de. Quería verte junto a mí. Robert. De. Lo que me has hecho prometer. Que no pensaría jamás. Bertha. Sí. Robert. Ávidamente. O de otra cosa. Bertha. Indefensa. Robert tenía miedo de. Algo. No estoy segura de qué. Robert. ¿Y ahora? Bertha. Ahora estás aquí. Puedo verte. Ahora. Ya pasó. Robert. Con resignación. Pasó. Sí. El trabajo. Del amor perdido. Bertha. Levanta los ojos y le mira. Escucha, Robert. Quiero explicarte eso. Yo no sería capaz de engañar a Dick. Nunca. En nada. Se lo dije todo. Desde el primer momento. Y luego siguió y aún así tú nunca hablaste de ello ni me lo preguntaste. Y yo deseaba que lo hicieras. Robert. ¿Es verdad eso, Bertha? Bertha. Sí, porque me molestaba que llegaras a pensar que yo era como las otras mujeres que me imagino has concocido en esta situación. Además, creo que Dick tiene razón. ¿Por qué tiene que haber secretos? Robert. Suavemente. Y sin embargo, algunos secretos pueden resultar muy dulces. ¿O no? Bertha. Sonríe. Sí, ya lo sé. Pero, ya ves, yo no puedo ocultarle las cosas a Dick. Y además, ¿de qué serviría? Siempre acaban por saberse. No vale más que la gente se entere. Robert. Suavemente y con algo de timidez, pero, ¿cómo pudiste, Bertha, contárselo todo? ¿Lo hiciste? ¿Todas y cada una de las cosas que pasaron entre nosotros? Bertha. Sí. Todo lo que él me preguntaba. Robert. Y. Te preguntaba mucho. Bertha. Ya sabes cómo es. ¿Quieres saberlo? Todo. Con todos los detalles. Robert. Sobre nuestros besos también. Bertha. Naturalmente. Se lo conté todo. Robert. Meneando la cabeza lentamente. Qué extraordinaria personita. ¿Y no te daba vergüenza? Bertha. No. Robert. Ni un poquito. Bertha. No. ¿Por qué? Eso es horrible. Robert. ¿Y él cómo se lo tomaba? Dímelo. Yo. También quiero saberlo todo. Bertha. Se ríe. Le excitaba. Más de lo habitual. Robert. ¿Por qué? Es excitable. ¿Aún? Bertha. Maliciosamente. Sí, mucho. ¿Cuándo? No anda perdido en su filosofía. Robert. Más que yo. Bertha. Más que tú. Reflexionando. ¿Y cómo podría yo saberlo? Supongo que lo sois los dos. Robert se vuelve y mira hacia el porche, pasándose la mano por el cabello pensativamente una o dos veces. Bertha. Amablemente. ¿Estás enfadado conmigo otra vez? Robert. Hoscamente. Eres tú la que está enfadada conmigo. Bertha. No, Robert. ¿Por qué habría de estarlo?
Robert. Porque te pedí que vinieras a este sitio. Intenté prepararlo para ti. Señala vagamente aquí y allá. Un ambiente de tranquilidad. Bertha. Tocándole la chaqueta con los dedos. Y esto, también. Tu bonita chaqueta de terciopelo. Robert. También. No pienso guardarte ningún secreto. Bertha. Me recuerdas a alguien de un cuadro. Me gustas con ella puesta. Pero, entonces, ¿no estás enfadado? Robert. Sombríamente. Sí. Ese fue mi error. Pedirte que vinieras aquí. Me di cuenta cuando te miré desde el jardín y te vi a ti, Bertha, aquí de pie. Desesperanzadamente. ¿Pero qué otra cosa podía hacer? Bertha. En voz baja. ¿Te refieres a que aquí? Han venido otras. Robert. Sí. Se aparta de ella unos pasos. Una ráfaga de viento hace que parpadee el quinqué de la mesa. Él baja un poco el pabilo. Bertha. Siguiéndole con la mirada. Pero yo lo sabía antes de venir. No estoy enfadada contigo por eso. Robert. Se encoge de hombros. Después de todo, ¿por qué habrías de enfadarte conmigo? Ni siquiera te enfadas con él por lo mismo. O por algo peor. Bertha. ¿Te ha hablado él de esas cosas? Robert. Sí. Me lo dijo él. Aquí todos nos confesamos unos con otros. Por turnos. Bertha. Yo procuro olvidarme. Robert. No te perturba. Bertha. Ahora ya no. Pero me desagrada pensar en ello. Robert. ¿Crees que se trata de algo meramente bestial? ¿De poca importancia? Bertha. No me perturba. Ya. Robert. Mirándola por encima del hombro. Pero hay algo que te perturbaría muchísimo y que procurarías no olvidar. Bertha. ¿Qué? Robert. Volviéndose hacia ella. Si no se tratara solo de algo bestial con esta o aquella persona. Y por unos pocos momentos. Si fuera algo refinado y espiritual, con una sola persona, con una mujer. Sonríe. Y quizá también bestial. Generalmente acaba en eso antes o después. Intentarías olvidar y perdonar eso. Bertha. Jugueteando con su reloj de pulsera. ¿A quién? Robert. A cualquiera. A mí. Bertha. Serenamente. ¿Te estás refiriendo a Dick? Robert. He hablado de mí. Pero, ¿lo harías? Bertha. ¿Crees que me vengaría? ¿Es que Dick no va a poder ser libre también? Robert. La señala. Eso no lo dices en serio. Bertha. Bertha. Con orgullo. Sí, sí que lo digo, que sea libre también. Él me deja en libertad a su vez. Robert. Insistentemente. ¿Y tú sabes por qué? ¿Y lo entiendes? ¿Y te gusta? ¿Y lo deseas? ¿Y te hace feliz? ¿Y te ha hecho feliz? Siempre. Este regalo de libertad que él te hizo. Hace 9 años. Bertha. Mirándole con los ojos muy abiertos. Pero, ¿por qué me haces tantísimas preguntas, Robert? Robert. Tendiéndole ambas manos. Porque yo tenía otro regalo que ofrecerte entonces, un regalo vulgar y sencillo. Como yo mismo. Si quieres saberlo, te lo contaré. Bertha. Consultando su reloj. El pasado es el pasado, Robert. Y creo que ya debería irme. Son casi las 9. Robert. Impetuosamente. No, no. Aún no. Todavía me queda otra confesión y tenemos derecho a hablar. Cruza rápidamente por delante de la mesa y se sienta al lado de ella. Bertha. Volviéndose hacia él, le pone la mano izquierda sobre el hombro. Sí, Robert. Ya sé que te gusto. No hace falta que me lo digas. Amablemente. No hace falta que confieses nada más esta noche. Una ráfaga de viento penetra desde el porche, acompañada de un rumor de hojas que se mueven. El quinqué parpadea rápidamente. Bertha. Señalando por encima del hombro de él. Mira. Está demasiado alta. Sin ponerse en pie, él se inclina hacia la mesa y baja más la mecha. La habitación queda en penumbra. La luz que entra por la puerta del dormitorio se hace más fuerte. Robert. Se está levantando viento. Voy a cerrar esa puerta. Bertha. Escuchando. No, aún sigue lloviendo. Solo ha sido una ráfaga de aire. Robert. Le toca el hombro. Dime si el aire te resulta demasiado frío. Haciendo ademán de levantarse. La cerraré. Bertha. Deteniéndole. No. No tengo frío. Y. Además, me voy ya, Robert. Debo irme. Robert. Con firmeza. No, no.
Ahora no hay debo que valga. Nos han dejado aquí para esto. Y te equivocas, Bertha. El pasado no ha pasado. Está presente aquí y ahora. Mis sentimientos por ti son los mismos ahora que entonces, porque entonces tú los despreciaste. Bertha. No, Robert. No lo hice. Robert. Continuando. Sí lo hiciste. Y yo lo he sentido todos estos años sin saberlo. Hasta ahora. Incluso mientras llevaba la clase de vida que tú sabes y en la que te desagrada pensar. La clase de vida a la que tú me condenaste. Bertha. ¿Yo? Robert. Sí. Cuando despreciaste el regalo vulgar y sencillo que yo tenía para ofrecerte. Y en cambio aceptaste el regalo de él. Bertha. Mirándole. Pero tú nunca. Robert. No. Porque tú le habías escogido a él. Eso lo veía yo. Lo vi la primera noche que nos reunimos, los tres juntos. ¿Por qué le escogiste? Bertha. Inclinando la cabeza. No es eso él. ¿Amor? Robert. Continuando. Y todas las noches cuando los dos, él y yo íbamos a esperarte a esa esquina, yo lo veía y lo sentía. ¿Te acuerdas de la esquina, Bertha? Bertha. Igual que antes. Sí. Robert. Y cuando él y tú os alejabais juntos para dar vuestro paseo y yo seguía solo por la calle, lo sentía. Y cuando él me habló de ti y me dijo que se iba a marchar. Entonces lo sentí más que nunca. Bertha. ¿Por qué entonces más que nunca? Robert. Porque fue entonces cuando me convertí en culpable de mi primera traición contra él. Bertha. Robert, ¿pero qué dices? ¿Tu primera? Traición contra Dick. Robert. Asiente con la cabeza. Y no la última. Él me habló de ti y de él. De cómo sería vuestra vida juntos. Muy libre, y todas esas cosas. Libre, sí. Ni siquiera te iba a pedir que te marcharas con él. Amargamente. No lo hizo. Y tú te fuiste de todos modos. Bertha. Quería estar con él. Ya sabes. Levantando la cabeza y mirándole. ¿Sabes cómo estábamos entonces? Dick y yo. Robert. Sin hacerle caso. Yo le recomendé que se marchara solo, que no te llevara consigo. Que viviera solo para poder darse cuenta de si lo que sentía por ti no era más que una cosa pasajera que podría acabar con tu felicidad y con su carrera. Bertha. Bueno, Robert. En eso no fuiste muy amable para conmigo. Pero te perdono porque estabas pensando en la felicidad de él y en la mía. Robert. Inclinándose más hacia ella. No, Bertha. No era así. Y esa fue mi traición. Yo pensaba en mí mismo, en que pudieras apartarte de él una vez que se hubiera ido, y él de ti. Entonces yo te habría ofrecido mi regalo. Ahora ya sabes lo que era. El regalo sencillo y vulgar que los hombres ofrecen a las mujeres. Quizá no sea el mejor. Pero, mejor o peor. Hubiera sido tuyo. Bertha. Volviéndole la espalda. Él no aceptó. Tu consejo. Robert. Igual que antes. No. Y la noche en que os escapasteis juntos. Qué feliz me sentí. Bertha. Oprimiéndole las manos. Tranquilízate, Robert. Yo sé que siempre te he gustado. ¿Por qué no me olvidaste? Robert. Sonríe amargamente. Qué feliz me sentí al volver por los muelles y ver a lo lejos el barco iluminado que bajaba por el negro río alejándote de mí, en tono más sereno, pero, ¿por qué le escogiste a él? Yo no te gustaba nada. Bertha. Sí. Me gustabas porque era su amigo. Hablábamos mucho de ti. Muy a menudo. Cada vez que escribías o le mandabas periódicos o libros a Dick. Y aún me gustas, Robert. Mirándole a los ojos. Nunca te olvidé. Robert. Ni yo a ti. Sabía que volvería a verte. Lo sabía la noche en que te marchaste. Que regresarías. Y por eso seguí escribiendo y trabajando para volver a verte. Aquí. Bertha. Y aquí estoy. Tenías razón. Robert. Lentamente. 9 años. 9. Veces más bella. Bertha. Sonriendo. Pero, ¿lo soy? ¿Qué es lo que ves en mí? Robert. Contemplándola absorto. Una extraña y bella dama. Bertha. Casi asqueada. Oh, por favor, no me llames semejante cosa. Robert. Sinceramente. Eres más que eso. Una joven y bella reina. Bertha. Con una carcajada repentina. Oh. Robert. Robert. Bajando la voz e inclinándose más hacia ella. Pero es que no sabes que eres un ser humano bellísimo. No sabes que posees un cuerpo bello. Bello y joven. Bertha. Suavemente. Algún día seré vieja. Robert. Niega con la cabeza.
No puedo imaginármelo. Esta noche eres joven y bella. Esta noche has regresado a mí. Con pasión. ¿Quién sabe qué ocurrirá mañana? Quizá ya no vuelva a verte nunca, o nunca más te vea como te veo ahora. Bertha. Sufrirías. Robert. Pasea la mirada por la habitación, sin contestar. Esta habitación y esta hora se hicieron para tu venida. Cuando te hayas ido. Se habrá ido todo. Bertha. Con ansiedad. Pero volverás a verme, Robert. Igual que antes. Robert. La mira de frente. Para que él. Richard sufra. Bertha. No sufre. Robert. Agachando la cabeza. Sí, sí. Sí sufre. Bertha. Sabe que nos gustamos. ¿Hay algo malo? Robert. Levantando la cabeza. No, no hay nada malo. ¿Por qué no iba a ser así? Él no sabe aún lo que yo siento. Nos ha dejado solos aquí, de noche, a esta hora, porque ansía saberlo. Ansía verse liberado. Bertha. ¿De qué? Robert. Se le acerca más y le aprieta el brazo mientras habla. De toda ley, Bertha, de todas las ataduras. Toda su vida ha luchado por liberarse. Ha roto todas las cadenas menos una, y esa la hemos de romper nosotros, Bertha, tú y yo. Bertha. Casi inaudiblemente. ¿Estás seguro? Robert. Con mayor ardor aún. Estoy seguro de que ninguna ley hecha por el hombre es sagrada ante el impulso de la pasión. Casi con fiereza. ¿Quién nos hizo para que solo fuéramos de uno? Si nos comportamos así, cometemos un crimen contra nuestro propio ser. Ante los impulsos no hay ley. Las leyes son para los esclavos. Bertha, pronuncia mi nombre. Déjame oírlo en tu voz. Suavemente. Bertha. Suavemente. Robert. Robert. Le rodea los hombros con el brazo. Solo el impulso hacia la juventud y la belleza no muere. Señala hacia el porche. Escucha. Bertha. Alarmada. ¿Qué? Robert. La lluvia que cae. Lluvia de verano sobre la tierra. Lluvia nocturna. La oscuridad y calidez y el torrente de pasión. Esta noche la tierra es amada, amada y poseída. Los brazos de su amante la rodean, y ella está silenciosa. Habla. Amor mío. Bertha. De repente se inclina hacia adelante y escucha con atención. Calla. Robert. Escuchando, sonríe. Nada. Nadie. Estamos solos. Una ráfaga de viento penetra desde el porche, acompañada de un rumor de hojas agitadas. La llama del quinqué salta. Bertha. Señalando el quinqué. Mira. Robert. No es más que el viento. Tenemos luz suficiente con la de la otra habitación. Alarga el brazo por encima de la mesa y apaga el quinqué. La luz que viene de la puerta del dormitorio ilumina el lugar en el que están sentados. La habitación está a oscuras. Robert. ¿Eres feliz? Dímelo. Bertha. Me voy ya, Robert. Es muy tarde. Conténtate. Robert. Acariciándole el cabello. Aún no, aún no. Dime, ¿me amas un poco? Bertha. Me gustas, Robert. Creo que eres bueno. Se empieza a poner en pie. ¿Estás satisfecho? Robert. Deteniéndola, le besa el cabello. No te vayas, Bertha. Aún hay tiempo. ¿Me amas a mí también? He esperado tanto tiempo. ¿Nos amas a los dos? ¿A él y también a mí? Es así, Bertha. Dime la verdad. Dímela con los ojos. O habla. Ella no contesta. En el silencio se oye caer la lluvia. Tercer acto. El salón de la casa de Richard Rowan en Merrion. La puerta de 2 hojas de la derecha está cerrada, y también lo están las puertas dobles que dan al jardín. Las cortinas de terciopelo verde están echadas sobre la ventana de la izquierda. La habitación está en penumbra. Es la mañana del día siguiente, temprano. Bertha está sentada junto a la ventana, mirando al exterior por entre las cortinas. Lleva una bata suelta color azafrán. Tiene el pelo suelto por encima de las orjas, y recogido en la nuca. Las manos están juntas sobre el regazo. Su cara está pálida y desencajada. Brigitte entra por la puerta de doble hoja de la derecha con un plumero y un trapo del polvo. Está a punto de cruzar, pero al ver a Bertha se detiene de repente y se santigua instintivamente. Brigitte. Válgame Dios, señora. Me ha dado un vuelco el corazón. ¿Por qué se ha levantado tan pronto? Bertha. ¿Qué hora es? Brigitte. Han dado las 7, señora. Hace mucho que está levantada. Bertha. Bastante rato. Brigitte. Acercándose. ¿Ha tenido una pesadilla? ¿Que la ha despertado? Bertha. No he dormido en toda la noche.
Así. Que me levanté para ver salir el sol. Brigitte. Abre las puertas dobles. Hace una mañana preciosa después de todo lo que nos ha llovido. Se vuelve. Pero tiene que estar usted rendida, señora. ¿Qué va a decir el señor de esto que ha hecho usted? Se acerca a la puerta del estudio y la golpea. Señor Rowan. Bertha. Mira hacia ella. No está ahí. Salió. Hace una hora. Brigitte. Ahí, a la playa, quizá. Bertha. Sí. Brigitte. Se acerca a ella y se inclina sobre el respaldo de una silla. ¿Está usted disgustada por algo, señora? Bertha. No, Brigitte. Brigitte. Pues no se disguste. Él siempre ha sido así, largándose por su cuenta a alguna parte. Es un tipo raro, el señor Rowan, y siempre lo ha sido. Yo, desde luego, me le conozco todas las vueltas. No estará disgustada porque se pasa la mitad de la noche ahí, señalando el estudio, encerrado con sus libros. Déjele solo. Ya volverá a hacerle caso. Desde luego. Usted lo es todo para acentuada 1:45, señora. Bertha. Tristemente. Esos tiempos ya pasaron. Brigitte. En tono confidencial. Y bastantes motivos tengo yo para recordarlos. Los tiempos en que él la cortejaba a usted. Se sienta al lado de Bertha, en voz más baja. Sabe usted que a mí me solía contar todo lo de 45 en el original. Sure Things the Sun Shines Out of Your Face según Eyman, página 316. Roberto Precioso le dijo una vez a Nora. Il sole se levato per lei. Nora se lo comentó a Joyce y este lo incorporó al monólogo de Molly Bloom en Ulises. El sol brilla para ti, dijo él. Volumen 2. 459. Usted y a su madre, que en paz descanse, no le contaba nada. Sus cartas y todo. Bertha. ¿Cómo? Las cartas que yo le escribía. Brigitte. Encantada. Sí. Parece que aún le estoy viendo, sentado en la mesa de la cocina, columpiando las piernas y venga a hablar de usted, y de él y de Irlanda y de toda clase de diabluras. Con una vieja ignorante como yo. Pero él siempre ha sido así. Aunque sí tiene que tratarse con una persona importante y muy fina, él sabe ser el doble de fino. Mira a Bertha repentinamente. Pero me va a llorar usted ahora. Ande, vamos, no llore. Aún han de llegar tiempos felices. Bertha. No, Brigitte. Esos tiempos solo llegan una vez en la vida. El resto de la vida no sirve más que para recordarlos. Brigitte. Permanece en silencio un momento, luego dice amablemente. ¿Le apetece una taza de té, señora? Le sentaría bien. Bertha. Sí, me apetece. Pero aún no ha venido el lechero. Brigitte. No. El señorito Archie me dijo que le despertara antes de que llegue. Va a salir a dar una vuelta en el carro. Pero guardé un poquito anoche. En un decir amén pongo a hervir la tetera. ¿No le apetecería un huevecito también? Bertha. No, gracias. Brigitte. O unas tostaditas. Bertha. No, Brigitte, gracias. Solo una taza de té. Brigitte. Cruzando hacia la puerta de 2 hojas. No tardo nada. Se detiene. Vuelve sobre sus pasos y se dirige hacia la puerta de la izquierda. Pero antes tengo que despertar al señorito Archie, o la va a armar. Sale por la puerta de la izquierda. Pasados unos momentos, Bertha se levanta y se dirige al estudio. Abre la puerta de par en par y mira hacia el interior. Se puede ver una habitación pequeña barra baja y desordenada con muchas estanterías de libros y una gran mesa de escribir sobre la cual hay muchos papeles y un quinqué apagado. Delante de esta hay una silla acolchada. Bertha se queda parada un rato en el umbral, y luego vuelve a cerrar la puerta sin entrar en la habitación. Regresa a su silla junto a la ventana y se sienta. Archie, vestido que antes, entra por la puerta de la derecha, seguido por Brigitte. Archie. Se acerca a ella y, ofreciéndole la cara. Para que le bese, dice, buongiorno, mamá. Bertha. Besándole. Buongiorno, Archie. A Brigitte. Le ha puesto otra camiseta debajo de eso. Brigitte. No me ha dejado, señora. Archie. No tengo frío, mamá. Bertha. Te dije que te la tenías que poner, ¿no? Archie. Pero si no hace frío. Bertha. Se quita una peineta de la cabeza y le peina el cabello hacia atrás por los 2 lados. Y todavía tienes ojos de sueño. Brigitte. Se fue a la cama en cuanto salió usted. Anoche, señora. Archie. ¿Sabes, mamá? Me va a dejar guiar. Bertha. Volviendo a ponerse la peineta en el cabello, le abraza súbitamente. ¡Qué hombre tan mayor, que va a llevar un caballo! Brigitte. Bueno, por lo menos está loco por los caballos. Archie.
Soltándose. Le haré correr. Lo verás desde la ventana, mamá. Con el látigo. Hace el gesto de chascar un látigo y grita a todo pulmón. Avanti. Brigitte. ¿Cómo? Le vas a pegar al pobre caballo. Bertha. Ven aquí que te limpie la boca. Saca el pañuelo del bolsillo de la bata, lo moja con la lengua, y le limpia la boca. Si estás lleno de churretes o de no sé qué, cochinito. Archie. Repite, riéndose. Churretes. ¿Qué son churretes? Se oye por la ventana el ruido de un cántaro metálico golpeado contra las gas. Brigitte. Abre las cortinas y mira al exterior. Aquí está. Archie. Apresuradamente. Espere. Estoy listo. Adiós, mamá. Le da un beso rápido y se vuelve para marcharse. ¿Está levantado, papá? Brigitte. Le agarra del brazo. Venga, vamos ya. Bertha. Ten cuidado. Archie, y no tardes mucho o no te dejaré que vuelvas a ir. Archie. Bueno. Asómate a la ventana y me verás. Adiós. Brigitte y Archie salen por la puerta de la izquierda. Bertha se levanta y, descorriendo aún más las cortinas, se queda en pie frente a la ventana mirando al exterior. Se oye abrirse la puerta del vestíbulo, luego, un ligero rumor de voces y cántaros metálicos. Se cierra la puerta. Pasados unos instantes, Bertha saluda alegremente con la mano. Brigitte entra y se queda en pie detrás de ella, mirando por encima de su hombro. Brigitte. Mire con qué aplomo se sienta. Tan serio como el que más. Bertha. Retirándose de pronto de la ventana. Apártese de la ventana. No quiero que me vean. Brigitte. Pero, señora, ¿qué pasa? Bertha. Atravesando hacia la puerta de dos hojas. Diga que no estoy levantada, que no estoy bien. No puedo ver a nadie. Brigitte. La sigue. ¿Quién es, señora? Bertha. Deteniéndose. Espere un momento. Escucha. Se oye golpear en la puerta del vestíbulo. Bertha. Se queda parada un momento, dudando. Luego. No. Diga que sé estoy. Brigitte. Dudando. Aquí. Bertha. Apresuradamente. Sí, diga que acabo de levantarme. Brigitte sale por la izquierda. Bertha se dirige a la puerta de dos hojas y toquetea las cortinas nerviosamente, como si quisiera arreglarlas. Se oye abrirse la puerta del vestíbulo. Entonces entra Beatrice Justice, y, como Bertha tarda en volverse, se detiene, vacilando, cerca de la puerta de la izquierda. Va vestida como antes y lleva un periódico en la mano. Beatrice. Avanza rápidamente. Señora Rowan, perdone que venga a estas horas. Bertha. Se vuelve. Buenos días, señorita Justice. Se le aproxima. ¿Ocurre algo? Beatrice. Nerviosamente. No lo sé. Eso es lo que le quería preguntar. Bertha. La mira con curiosidad. ¿Está usted sin aliento? ¿No quiere sentarse? Beatrice. Sentándose. Gracias. Bertha. Se sienta frente a ella, señalando el periódico. ¿Hay algo en el periódico? Beatrice. Se ríe nerviosamente y abre el periódico. Sí. Bertha. Sobre Dick. Beatrice. Sí. Aquí está. Un artículo largo, un artículo editorial, escrito por mi primo. Aquí está toda su vida. ¿Desea verlo? Bertha. Coge el periódico y lo abre. ¿Dónde? ¿Viene? Beatrice. En las páginas centrales. Se titula. Un irlandés distinguido. Bertha. ¿Está? ¿A favor de Dick, o en contra? Beatrice. Calurosamente. No, a favor. Puede leer lo que dice sobre el señor Rowan. Y yo sé que Robert se quedó en la ciudad anoche hasta muy tarde para escribirlo. Bertha. Nerviosa. Sí. ¿Está segura? Beatrice. Sí. Hasta muy tarde. Le oí llegar a casa. Era mucho después de las 2. Bertha. Observándola. ¿La alarmó? Me refiero a que la despertara a esas horas de la madrugada. Beatrice. Tengo el sueño muy ligero. Pero supe que venía de la oficina y además. Yo sospeché que había escrito un artículo sobre el señor Rowan y que por eso llegaba tan tarde. Bertha. ¿Cuándo se le ocurrió eso? Beatrice. Bueno, después de lo que sucedió aquí ayer por la tarde. Me refiero a lo que dijo Robert, de que el señor Rowan había aceptado ese puesto. Era natural que yo pensara. Bertha. Ah, sí. Naturalmente. Beatrice. Apresuradamente. Pero no es eso lo que me alarmó. Es que inmediatamente después oí un ruido en la habitación de mi primo.
Bertha. Arruga el periódico entre sus manos, sin respiración. Dios mío. ¿Qué es? Dígamelo. Beatrice. Observándola. ¿Por qué la altera? Eso tanto. Bertha. Echándose hacia atrás en la silla, con una risa forzada. Sí, claro. Qué estúpido por mi parte. Tengo los nervios alterados. Yo también he dormido mal. Por eso me levanté tan temprano. Pero dígame, ¿qué era? Beatrice. No era más que el ruido de su maleta al arrastrarla por el suelo. Luego le oí pasear por la habitación silbando suavemente. Y luego cómo la cerraba y le ataba las correas. Bertha. Se marcha. Beatrice. Eso fue lo que me alarmó. Me temí que hubiera tenido una discusión con el señor Rowan y que su artículo fuera un ataque. Bertha. Pero, ¿por qué habrían de discutir? ¿Ha notado usted algo entre ellos? Beatrice. Me parecía que sí. Cierta frialdad. Bertha. Últimamente. Beatrice. Desde hace algún tiempo. Bertha. Alisando el periódico. ¿Conoce la razón? Beatrice. Vacilante. No. Bertha. Tras una pausa. Bueno, pero si este artículo es a favor de él, como usted dice, es que no han discutido. Reflexiona un instante. Y, además, escrito anoche. Beatrice. Sí. Compré el periódico enseguida para ver. Pero, entonces, ¿por qué se marcha tan repentinamente? Presiento que hay algo que va mal. Creo que ha ocurrido algo entre ellos. Bertha. Lo sentiría. Beatrice. Lo sentiría mucho. Sabe usted, señora Rowan, Robert es mi primo hermano, y me dolería muchísimo que tratara mal al señor Rowan, ahora que ha regresado, o que tuvieran una discusión grave, sobre todo porque... Bertha. Jugueteando con el periódico. ¿Por qué? Beatrice. Porque fue mi primo el que siempre instó al señor Rowan a que regresara. Eso lo tengo sobre mi conciencia. Bertha. ¿Y no debería tenerlo el señor Jean? Sobre su conciencia, más bien. Beatrice. Insegura. Yo también. ¿Por qué? Yo le hablaba a mi primo del señor Rowan mientras estaba fuera y hasta cierto punto, fui yo quien. Bertha. Asiente lentamente con la cabeza. Ya veo. Y eso lo tiene sobre su conciencia. Solo eso. Beatrice. Creo que sí. Bertha. Casi alegremente. Se diría que fue usted, señorita Justice, la que hizo regresar a mi marido a Irlanda. Beatrice. Yo, señora Rowan. Bertha. Sí, usted. Por las cartas que le escribía y por hablar con su primo tal como acaba de decir. ¿No le parece que es usted la persona que le hizo regresar? Beatrice. Sonrojándose súbitamente. No. Yo. No podría pensar eso. Bertha. La observa un momento. Luego, se vuelve. Mi marido está escribiendo mucho desde que regresó, ya sabe. Beatrice. Ah, sí. Bertha. No lo sabía. Señala hacia el estudio. Se pasa la mayor parte de la noche ahí adentro escribiendo. Noche tras noche. Beatrice. ¿En su estudio? Bertha. Estudio o dormitorio. Lo puede llamar como quiera. También duerme ahí, en el sofá. Ahí ha dormido esta noche. Se lo puedo enseñar si no me cree. Se levanta para dirigirse al estudio. Beatrice comienza a levantarse rápidamente y hace un gesto de rechazo. Beatrice. Naturalmente que la creo, señora. Rowan, cuando me lo dice usted. Bertha. Volviendo a sentarse. Sí. Está escribiendo. Y debe ser sobre algo que ha aparecido en su vida recientemente, desde que regresamos a Irlanda. ¿Algún cambio? ¿Sabe usted de algún cambio que haya aparecido en su vida? La mira escrutadoramente. ¿Lo sabe, o lo intuye? Beatrice. Le devuelve la mirada fijamente. Señora Rowan, esa no es pregunta para hacerme a mí. Si ha aparecido algún cambio en la vida de él desde que regresó, es usted quien debe saberlo o intuirlo. Bertha. Usted podría saberlo igual que yo. Es usted íntima en esta casa. Beatrice. No soy la única persona que es íntima aquí. Ambas se contemplan fríamente en silencio durante unos instantes. Bertha deja a un lado el periódico y se sienta en una silla más próxima a Beatrice. Bertha. Apoyando una mano sobre la rodilla de Beatrice. Así que usted también me odia, señorita Justice. Beatrice. Haciendo un esfuerzo. ¿Odiarla? ¿Yo? Bertha. Insistente, pero con suavidad. Sí. ¿Sabe lo que significa odiar a una persona? Beatrice. ¿Por qué habría de odiarla a usted? Jamás he odiado a nadie.
Bertha. ¿Y alguna vez ha amado a alguien? Pone la mano sobre la muñeca de Beatrice. Dígamelo. ¿Ha amado? Beatrice. También suavemente. Sí. En el pasado. Bertha. Ahora no. Beatrice. No. Bertha. ¿Puede decirme eso? Sinceramente. Míreme. Beatrice. La mira. Sí que puedo. Breve pausa. Bertha retira la mano, y vuelve la cabeza, un tanto avergonzada. Bertha. Acaba de decir que hay otra persona que es íntima de esta casa. Se refería a su primo. Era él. Beatrice. Sí. Bertha. ¿Le ha olvidado? Beatrice. Suavemente. Lo he intentado. Bertha. Juntando las manos. Usted me odia. Cree que soy feliz. Si supiera cuánto se equivoca. Beatrice. Niega con la cabeza. No lo creo. Bertha. Feliz. Cuando no entiendo nada de lo que escribe, cuando no puedo ayudarle en nada, cuando, a veces, ni siquiera entiendo la mitad de lo que me dice. Usted sí que podría, y puede. Agitada. Pero temo por él, temo por los dos. Se pone en pie de repente y se dirige al escritorio. No debe marcharse así. Coge un cuaderno del cajón y escribe unas pocas líneas a gran velocidad. No, es imposible. Está loco, para hacer algo así. Volviéndose hacia Beatrice. Aún está en casa. Beatrice. Observándola con asombro. Sí. Le. Ha escrito pidiéndole que venga aquí. Bertha. Se pone en pie. Sí. Mandaré a Brigitte con la nota. Brigitte. Sale rápidamente por la puerta de la izquierda. Beatrice. Siguiéndola instintivamente con la mirada. Entonces es cierto. Lanza una mirada hacia la puerta del estudio de Richard, y se coge la cabeza entre las manos. Luego, recuperándose, coge el periódico de la mesita, lo abre, saca un estuche de gafas del bolso y calándose las gafas, se inclina a leerlo. Richard Rowan entra desde el jardín. Va vestida igual que antes, pero lleva un sombrero flexible y tiene en la mano un delgado bastón. Richard. Se queda parado en el umbral, observándola durante unos instantes. ¡Ay demonios!, señala hacia la playa, ahí afuera. Los he oído parloteando desde el amanecer. Beatrice. Se pone en pie de un salto. Señor Rowan. Richard. Se lo aseguro. La isla está llena de voces 46. También de la suya. Porque si no, no podría verle, decía. Y la voz de ella. Y la voz de él. Pero, se lo aseguro, todos son los de 46 palabras de Calibán en la tempestad, de W. Shakespeare Facto 3, escena y. Monios. Hice la señal de la cruz invertida y eso lo silenció. Beatrice. Tartamudeando. He venido tan temprano, señor Rowan, ¿por qué? Para enseñarle esto. Robert lo escribió. Sobre usted. Anoche. Richard. Se quita el sombrero. Mi querida señorita Justice, usted me explicó ayer, me parece, por qué venía aquí, y yo jamás me olvido de nada. Avanzando hacia ella con las manos tendidas. Buenos días. Beatrice. De repente se quita las gafas y le pone el periódico entre las manos. He venido por esto. Es un artículo sobre usted. Robert lo escribió anoche. ¿Quiere leerlo? Richard. Haciendo una inclinación. ¿Leerlo? ¿Ahora? Por supuesto. Beatrice. Le mira con desesperación. Oh, señor Rowan, me da pena mirarle. Richard. Abre el periódico y lo lee. Muerte del muy reverendo canónigo Mulal. ¿Es esto? Bertha aparece en la puerta de la izquierda y se queda parada escuchando. Richard. Pasa una página. Ah, sí, aquí está. Un irlandés distinguido. Comienza a leer con voz bastante elevada y áspera. No es uno de los menos fundamentales de los problemas con los que se enfrenta nuestra patria plantearse qué actitud adoptar para con aquellos de sus hijos que, habiéndola abandonado en su hora crítica han sido llamados de nuevo ahora a ella, en vísperas de su tan largamente esperada victoria, a ella. A quien por fin han aprendido a amar en la soledad y en el exilio. Hemos dicho en el exilio, mas nos vemos obligados a hacer una distinción. Existe un exilio económico y otro espiritual. Hay quienes la abandonaron para procurarse el pan que sustenta a los hombres, y hay otros, sí, sus hijos más favorecidos, que la abandonaron para buscar en otras tierras ese alimento del espíritu que mantiene viva a una nación de seres humanos. Quienes evoquen la vida intelectual del Dublín de hace una década, tendrán muchos recuerdos del señor Rowan. Algo de aquella fiera indignación que laceraba el corazón. Levanta los ojos del periódico y ve a Bertha parada en el umbral. Deda el periódico a un lado y la mira. Un silencio prolongado. Beatrice. Haciendo un esfuerzo.
Ya ve, señor Rowan, por fin llegó su hora. Incluso aquí. Y ya ve que tiene en Robert a un buen amigo, un amigo que le comprende. Richard. ¿Se ha fijado en la frasecita del principio, aquellos que la abandonaron en su hora crítica? Mira escrutadoramente a Bertha, se da la vuelta y se mete en el estudio, cerrando la puerta tras de sí. Bertha. Hablando a medias para sí misma. Lo dejé todo por él, la religión, la familia, mi propia paz. Se deja caer pesadamente en una butaca. Beatrice se le acerca. Beatrice. Débilmente. Pero no le parece. También que las ideas del señor Rowan. Bertha. Amargamente. Ideas y más ideas. Pero la gente en este mundo tiene otras ideas o pretende tenerlas. Tienen que soportarle a él a pesar de sus ideas porque él es capaz de hacer algo. Yo, no. Yo no soy nada. Beatrice. Usted está a su lado. Bertha. Con amargura creciente. Ah, tonterías, señorita Justice. Yo no soy más que una cosa con la que se enredó, y mi hijo es. Ese nombre tan bonito que les dan a esos niños 47. Cree que soy una piedra. Cree que no lo veo en sus ojos y en sus actitudes cuando tienen que tratar conmigo. Beatrice. No deje que la humillen, señora. Rowan. Bertha. Altiva. Humillarme. Estoy muy orgullosa de mí misma, si quiere saberlo. ¿Qué han hecho ellos por él? Yo le hice un hombre 48. ¿Qué son todos ellos en su vida? No son más que el polvo bajo sus botas. Se pone en pie y se pasea agitadamente de un lado a otro. Él puede despreciarme también, como los demás. Ahora. Y usted puede despreciarme. Pero jamás lograrán humillarme, ninguno de ustedes. 47 véase nota 6. 48 en carta de Joyce a Nora, el 7 de agosto de 1909, se puede leer, oh Nora. 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 Le estoy hablando a la muchacha que amaba, de pelo rojizo, que se acercó andando hasta mí y me tomó fácilmente en sus brazos y me hizo un hombre. Beatrice. ¿Por qué me acusa? Bertha. Dirigiéndose a ella impulsivamente. Estoy sufriendo tanto. Perdóneme si la he tratado mal. Quiero que seamos amigas. Le tiende las manos. ¿Quiere usted? Beatrice. Cogiéndoselas. Gustosamente. Bertha. Mirándola. ¿Qué pestañas tan largas y tan bonitas tiene? Y hay en sus ojos una expresión tan triste. Beatrice. Sonriendo. Veo muy poco con ellos. Son muy débiles. Bertha. Calurosamente. Pero muy bellos. La abraza silenciosamente y la besa. Luego se aparta de ella, un poco avergonzada. Brigitte entra por la izquierda. Brigitte. Ya se la he entregado, señora. Bertha. ¿Y él envía algún recado? Brigitte. Estaba a punto de salir, señora. Me dijo que vendría detrás de mí. Bertha. Gracias. Brigitte. Marchándose. ¿Quiere ahora el té y las tostadas, señora? Bertha. Ahora no, Brigitte. Quizá más tarde. Cuando llegue el señor Shand, hágale pasar enseguida. Brigitte. Sí, señora. Sale por la izquierda. Beatrice. Me voy ahora, señora Rowan, antes de que él llegue. Bertha. Algo tímidamente. Entonces, ¿somos amigas? Beatrice. En el mismo tono. Intentaremos serlo. Volviéndose. Me deja que salga por el jardín. No quiero encontrarme con mi primo ahora. Bertha. Por supuesto. Le coge la mano. Resulta extraño que hayamos hablado así ahora. Pero yo siempre quise hacerlo. ¿Y usted? Beatrice. Creo que yo también. Bertha. Sonriendo. Incluso estando en Roma. Cuando salía a pasear con Archie solía pensar en usted, en cómo sería, porque le oía a Dick hablar de usted. Solía mirar a distintas personas que salían de las iglesias o pasaban montadas en coches, y pensaba que quizá eran como usted. Porque Dick me había dicho que era usted morena. Beatrice. Otra vez nerviosa. Ah, sí. Bertha. Apretándole la mano. Entonces. Adiós. Por ahora. Beatrice. Soltándose la mano. Buenos días. Bertha. La acompañaré hasta la verja. La acompaña y salen por las puertas dobles. Se van por el jardín. Richard Rowan entra desde el estudio. Se detiene cerca de las puertas, mirando hacia el jardín. Luego se vuelve, se dirige a la mesita, coge el periódico y se pone a leer. Pasados unos momentos, Bertha aparece en el umbral y se queda parada mirándole hasta que él termina. Él vuelve a dellar el periódico y se da la vuelta para regresar a su estudio. Bertha. Dick. Richard.
deteniéndose. ¿Y bien? Bertha. No me has hablado. Richard. No tengo nada que decir. ¿Y tú? Bertha. No quieres saber nada. ¿De lo que pasó anoche? Richard. Eso no lo sabré nunca. Bertha. Te lo contaré si me lo preguntas. Richard. Me lo contarás. Pero yo no lo sabré. Nunca. Jamás en este mundo. Bertha. Avanzando hacia él. Te diré la verdad, Dick, como te la he dicho siempre. Nunca te he mentido. Richard. Cerrando los puños con las manos levantadas, apasionadamente. Sí, sí. La verdad. Pero te digo que nunca lo sabré. Bertha. ¿Por qué, entonces, me abandonaste? ¿Anoche? Richard. Amargamente. En tu hora crítica. Bertha. Amenazadora. Tú me empujaste a hacerlo. Pero no porque me ames. Si me amaras o supieras lo que es el amor, no me habrías abandonado. Por tu propio interés me empujaste a que lo hiciera. Richard. Yo no me hice a mí mismo. Soy lo que soy 49. Bertha. Para tener algo que arrojarme a la cara. Para hacerme humillarme ante ti, como siempre has hecho. Para ser libre tú mismo. Señalando hacia el jardín. Con ella. Ese es tu amor. Todas las palabras que dices son falsas. 49 La semejanza es demasiado grande como para no pensar en las palabras de Dios a Moisés, yo soy el que soy, Éxodo 3,14. En 1 Corintios 15,10 se halla, mas por la gracia de Dios soy lo que soy. Richard. Dominándose. Es inútil pedirte que me escuches. Bertha. Escucharte. Ella es la persona que sabe escucharte. ¿Por qué ibas a perder el tiempo conmigo? Habla con ella. Richard. Asiente con la cabeza. Ya veo. Ahora la has apartado de mí igual que apartaste a todos los demás de mi lado, a todos los amigos que he tenido, a cualquier ser humano que intentó acercárseme. Tú la odias. Bertha. Calurosamente. Nada de eso. Creo que la has hecho ser tan infeliz como me hiciste a mí, como hiciste infeliz a tu difunta madre y la mataste. Mata mujeres. Ese es tu nombre. Richard. Se vuelve para marcharse. Arrivederci. Bertha. Agitada. Es un espíritu refinado y elevado. Me gusta. Es todo lo que yo no soy. Por nacimiento y por educación. Intentaste destrozarla, pero no lo conseguiste. Porque ella es lo bastante fuerte para enfrentarse a ti. Cosa que yo no soy. Y tú lo sabes. Richard. Casi gritando. ¿Por qué demonios? Me estás hablando de ella. Bertha. Retorciéndose las manos. Oh, ¿cuánto daría por no haberte conocido? ¿Cómo maldigo ese día? Richard. Amargamente. Es que estorbo. Ahora te gustaría ser libre. Pues no tienes más que decirlo. Bertha. Orgullosamente. Cuando tú quieras. Estoy dispuesta. Richard. Para poder reunirte con tu amante. Libremente. Bertha. Sí. Richard. Noche tras noche. Bertha. Mirando hacia adelante fijamente y hablando con intensa pasión. Para reunirme con mi amante. Estirando los brazos hacia adelante. Mi amante. Sí. Mi amante. De repente rompe a llorar y se deja caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Richard se le aproxima lentamente y la toca en el hombro. Richard. Bertha. Ella no contesta. Bertha. Eres libre. Bertha. Le aparta la mano y se pone en pie. No me toques. 50. Para mí eres un extraño. No entiendes nada de lo que hay en mí, ni una sola cosa de mi corazón o de mi alma. Un extraño. Estoy viviendo con un extraño. Se oye golpear en la puerta del vestíbulo. Bertha se seca los ojos rápidamente con el pañuelo y se 50 Un eco de las palabras de Cristo a María Magdalena cuando ésta visita su tumba, San Juan, 20.15, 18. Obsérvese que Bertha es explícitamente identificada con la Magdalena en las notas de Joyce. Arregla la parte delantera de la bata. Richard escucha un momento, la mira intensamente y, dándose la vuelta, se mete en el estudio. Bertrand entra por la izquierda. Va vestido de marrón oscuro y lleva en la mano un sombrero tirolés marrón. Robert. Cerrando la puerta silenciosamente tras de sí. Me mandaste llamar. Bertha. Se pone en pie. Sí. ¿Estás loco, para pensar en marcharte así, sin venir aquí siquiera, sin decir nada? Robert. Avanzando hacia la mesita en la que está el periódico, le echa una ojeada. Lo que tengo que decir lo digo aquí. Bertha. ¿Cuándo lo escribiste? ¿Anoche?
¿Después de que me marchara? Robert. Cortésmente. Para ser exactos, escribí parte, en mi cabeza antes de que te marcharas. El resto, la parte peor, lo escribí después. Mucho después. Bertha. Y fuiste capaz de escribir anoche. Robert. Encogiéndose de hombros. Soy un animal bien amaestrado. Se acerca más a ella. Después pasé una larga noche de acá para allá, en casa del vicerrector, en un club nocturno, en las calles, en mi habitación. Tu imagen estaba siempre ante mis ojos, tu mano en la mía, Bertha, jamás me olvidaré de anoche. Deja el sombrero sobre la mesita y le coge una mano. ¿Por qué no me miras? No puedo tocarte. Bertha. Señala hacia el estudio. Di que está ahí. Robert. Le suelta la mano. En ese caso, a portarse bien, niños. Bertha. ¿A dónde vas? Robert. Al extranjero. Es decir, a casa de mi primo Jack Justice, alias Doc y Justice, en Surrey 51. Allí tiene una bonita casa de camp. 51 condado inglés al sur de Londres. Poz y los aires son muy saludables. Bertha. ¿Por qué te vas? Robert. La mira en silencio. No se te ocurre. Ni un motivo. Bertha. ¿Es por mí? Robert. Sí. No me resulta agradable quedarme aquí en estos momentos. Bertha. Se sienta, desolada. Pero eso es ser muy cruel, Robert. Cruel conmigo y también con él. Robert. ¿Te ha preguntado lo que sucedió? Bertha. Juntando las manos, desesperada. No. Se niega a preguntarme nada. Dice que jamás lo sabrá. Robert. Asiente gravemente con la cabeza. En eso Richard tiene razón. Siempre tiene razón. Bertha. Pero, Robert, tú tienes que hablar con él. Robert. ¿Y qué debo decirle? Bertha. La verdad. Todo. Robert. Reflexiona. No, Bertha. Yo soy un hombre que habla con otro hombre. No puedo decírselo todo. Bertha. Pensará que te marchas porque tienes miedo a enfrentarte con él después de lo de anoche. Robert. Tras una pausa, bueno, pues yo no. Soy más cobarde que él. Le veré. Bertha. Se pone en pie. Voy a llamarle. Robert. Cogiéndole súbitamente las manos. Bertha. ¿Qué sucedió anoche? ¿Cuál es la verdad que tengo que contarle? La mira intensamente a los ojos. Fuiste mía en esa sagrada noche de amor. ¿O tan solo lo he soñado? Bertha. Sonríe débilmente. Recuerda tu sueño. Acerca de mí. Anoche soñaste que era tuya. Robert. ¿Y esa es la verdad? ¿Un sueño? Eso. Es lo que debo contarle. Bertha. Sí. Robert. Le besa las manos. Bertha. Con voz más suave. En toda mi vida, tan solo ese sueño es real. Todo lo demás lo he olvidado. Vuelve a besarle las manos. Y ahora ya puedo decirle la verdad. Llámale. Bertha se dirige a la puerta del estudio de Richard y la golpea. No hay respuesta. Vuelve a golpear. Bertha. Dick. No hay respuesta. El señor Jean está aquí. Quiere hablar contigo, para despedirse. Se marcha. No hay respuesta. Ella golpea la puerta fuertemente con la mano, grita con voz alarmada. Dick. Contéstame. Richard Rowan aparece desde el estudio. Se dirige inmediatamente hacia Robert, pero no le tiende la mano. Richard. Serenamente. Te agradezco tu amable artículo sobre mí. Es cierto que has venido a despedirte. Robert. No tienes nada que agradecerme, Richard. Ahora y siempre, soy tu amigo. Ahora más que nunca. ¿Me crees, Richard? Richard se sienta en una silla y hunde el rostro en las manos. Bertha y Robert se contemplan en silencio. Luego ella se vuelve y sale silenciosamente por la derecha. Robert se dirige hacia Richard y se queda en pie cerca de él, apoyando las manos en el respaldo de una silla, mirándole. Hay un largo silencio. Se oyen los gritos de una pescadera que pasa por el camino. La pescadera. Fresquitos. Arenques de Dublín. Arenques frescos de la bahía. Arenques de Dublín. Robert. En voz baja. Te diré la verdad, Richard. ¿Me escuchas? Richard. Levanta el rostro y se echa hacia atrás en la silla, dispuesto a escuchar. Sí. Robert se sienta en una silla junto a él. Se oye gritar a la pescadera, más lejos. La pescadera. Arenques frescos. Arenques. De la bahía. Robert. Fracasé, Richard. Esa es la verdad. ¿Me crees? Richard. Te escucho. Robert.
Fracasé. Ella es tuya, como lo era hace 9 años, cuando la conociste. Richard. Cuando la conocimos, querrás decir. Robert. Sí. Baja la mirada durante unos instantes. ¿Continúo? Richard. Sí. Robert. Ella se marchó. Yo me quedé solo. Por segunda vez. Me fui a casa del vicerrector y cené allí. Dije que estabas enfermo y que irías otra noche, hice epigramas nuevos y viejos, incluso ese sobre las estatuas. Bebí vino especiado. Fui a mi despacho y escribí el artículo. Luego. Richard. Luego. Robert. Luego me fui a cierto club nocturno. Allí había hombres. Y también mujeres. Al menos tenían aspecto de mujeres. Estuve bailando con una de ellas. Me pidió que la acompañara a casa. ¿Continúo? Richard. Sí. Robert. La acompañé a casa en un coche. Vive cerca de Donnybrook 52. En el interior del 52 suburbio al sur de Dublín, entre Merrion y Ranelagh. Coche sucedió lo que el sutil Duns Scotto llama una muerte del espíritu. ¿Continúo? Richard. Sí. Robert. Ella lloró. Me dijo que estaba divorciada de un abogado. Yo le ofrecí una moneda de oro de 1 libra, porque me dijo que andaba mal de dinero. Se negó a aceptarla y lloró mucho. Luego bebió un poco de agua de Melissa 53 de una botellita que llevaba en el bolso. La vi entrar en su casa. Luego me fui andando a la mía. En mi habitación descubrí que mi chaqueta estaba toda manchada de agua de Melissa. Ayer no tuve suerte ni con las chaquetas, esa era la segunda. Entonces se me ocurrió la idea de cambiarme de traje y marcharme en el barco de la mañana. Hice la maleta y me acosté. Me marcho en el próximo tren a casa de mí. 53 en realidad, un tipo de té hecho con hierba de Melissa. Primo, Jack Justice, en Surrey. Quizá por 2 semanas. Quizá más. Estás asqueado. Richard. ¿Por qué no tomaste el barco? Robert. Me quedé dormido. Richard. ¿Pensabas marcharte sin decir adiós? Sin pasar por aquí. Robert. Sí. Richard. ¿Por qué? Robert. Mi historia no es muy agradable. ¿Verdad? Richard. Pero has venido. Robert. Bertha me envió un mensaje para que viniera. Richard. Si no fuera por eso. Robert. Si no fuera por eso, no habría venido. Richard. ¿Se te ocurrió que si tú te hubieras marchado sin venir por aquí yo lo habría interpretado a mi modo? Robert. Sí, se me ocurrió. Richard. Entonces, ¿qué es lo que quieres que me crea? Robert. Quiero que creas que he fracasado. Que Bertha sigue siendo tuya como lo era hace 9 años, cuando nosotros la conocimos. Richard. ¿Quieres saber lo que hice yo? Robert. No. Richard. Me vine a casa inmediatamente. Robert. ¿Oíste regresar a Bertha? Richard. No. Estuve escribiendo toda la noche. Y pensando. Señalando hacia el estudio. Ahí dentro. Antes del amanecer salí y me recorrí la playa de punta a punta. Robert. Meneando la cabeza. Sufriendo. Atormentándote. Richard. Oyendo voces a mi alrededor. Las voces de los que dicen que me quieren. Robert. Señala hacia la puerta de la derecha. Una. ¿Y la mía? Richard. Y otra más. Robert. Sonríe y se toca a frente con el índice. Cierto. Mi interesante aunque algo melancólica prima. ¿Y qué te dijeron? Richard. Me dijeron que abandonara la esperanza. Robert. Extraña forma de demostrar su amor, desde luego. Y vas a desesperarte. Richard. Poniéndose en pie. No. Se oye un ruido en la ventana. Aparece la cara de Archie pegada contra el cristal. Se le oye llamar. Archie. Abrid la ventana. Abrid la ventana. Robert. Mira a Richard. ¿Oíste también su voz, Richard, junto con las otras? Ahí en la playa. La voz de tu hijo. Sonriendo. Escucha. Qué llena de desesperación está. Archie. Abrid la ventana, por favor, ¿queréis? Robert. Quizá esté ahí, Richard, la libertad que buscamos. Tú de un modo y yo de otro. En él, y no en nosotros. Quizá. Richard. ¿Quizá? Robert. He dicho quizá. Diría que casi con toda seguridad sí. Richard. ¿Sí qué? Robert. Con una débil sonrisa. Si él fuera mío. Se dirige a la ventana y la abre.
Archie se introduce en la habitación. Robert. Igual que ayer, ¿eh? Archie. Buenos días, señor Jean. Se vuelve hacia Richard y le besa. Buongiorno, babbo. Richard. Buongiorno, Archie. Robert. ¿Y dónde andabas tú, caballerete? Archie. Por ahí con el lechero. He guiado el caballo. Fuimos hasta Waterstown 54. Se quita la gorra y la arroja sobre una silla. Tengo mucha hambre. Robert. Coge su sombrero de la mesita. Richard, adiós. Ofreciéndole la mano. Por nuestra próxima reunión. 54 Suburbio de Dublín al sur de Merrion. Richard. Se pone en pie, le toca la mano. Adiós. Bertha aparece en la puerta de la derecha. Robert. La ve, se dirige a Archie. Coge la gorra. Ven conmigo. Te compraré un pastel y te contaré un cuento. Archie. A Bertha. ¿Puedo, mamá? Bertha. Sí. Archie. Coge la gorra. Estoy listo. Robert. A Richard y Bertha. Adiós a papá y a mamá. Pero no un adiós muy grande. Archie. ¿Me contará un cuento de hadas, señor Jean? Robert. Un cuento de hadas. ¿Y por qué no? Yo soy tu hada padrina. Salen juntos por las puertas dobles y se alejan por el jardín. Cuando se han ido, Bertha se acerca a Richard y le rodea la cintura con el brazo. Bertha. Dick, querido, ¿crees ahora que te he sido fiel? Anoche y siempre. Richard. Con tristeza. No me lo preguntes. Bertha. Bertha. Apretándose más contra él. Sí que lo he sido, querido. Seguro que me crees. Yo me entregué a ti, totalmente. Lo dejé todo por ti. Tú me tomaste. Y me abandonaste. Richard. ¿Cuándo te abandoné? Bertha. Me dejaste, y yo esperé a que volvieras a mí. Dick, querido, ven aquí conmigo. Siéntate. Qué cansado debes de estar. Le atrae hacia el canapé. Él se sienta, casi reclinado, apoyándose en el brazo. Ella se sienta en la estera ante el canapé, cogiéndole la mano. Bertha. Sí, querido, te esperé. Dios mío, lo que sufrí entonces. Cuando vivíamos en Roma. ¿Te acuerdas de la terraza de nuestra casa? Richard. Sí. Bertha. Solía sentarme allí a esperar, con el pobre crío con sus juguetes, esperando a que le entrara sueño. Podía ver todos los tejados de la ciudad, y el río, el Tevere. ¿Cómo se llama? Richard. El Tíber. Bertha. Acariciándose la mejilla con la mano de él. Era precioso, Dick, pero yo estaba tristísima. Estaba sola, Dick, olvidada por ti y por todos. Me parecía que mi vida se había terminado. Richard. No había comenzado. Bertha. Y solía mirar al cielo, tan bonito, sin una sola nube, y la ciudad, que tú decías que era tan antigua. Y también solía pensar en Irlanda y en nosotros. Richard. ¿Nosotros? Bertha. Sí, nosotros. No pasa ni un día sin que yo nos vea a nosotros, a ti y a mí, tal como éramos cuando nos conocimos. Cada día de mi vida veo eso. ¿No te fui fiel durante todo ese tiempo? Richard. Suspira profundamente. Sí, Bertha. Eras mi esposa en el exilio. Bertha. A donde quiera que vayas, te seguiré. Si quieres marcharte ahora, me marcharé contigo. Richard. Me quedaré. Aún es demasiado pronto para desesperarse. Bertha. Acariciándole la mano otra vez, no es cierto que quiera apartar a todo el mundo de ti. Yo quería uniros a los dos. A ti y a él. Háblame. Ábreme todo tu corazón. Lo que sientes y lo que sufres. Richard. Estoy herido, Bertha. Bertha. ¿Cómo de herido, amor? Explícame a qué te refieres. Intentaré comprender todo lo que digas. ¿De qué manera estás herido? Richard. Se suelta la mano y, cogiendo la cabeza de ella entre sus manos, se la echa hacia atrás y la mira largamente a los ojos. Tengo una profunda herida de duda en el alma 55. Bertha. Inmóvil. ¿Dudas sobre mí? Richard. Sí. Bertha. Soy tuya. Susurrando. Si me muriera en este mismo momento, que sepas que soy tuya. Richard. Mirándola a los ojos y hablando como le hablaría a una persona ausente. He herido. 55 En una conversación con Arthur Laubenstein, un organista americano amigo de Joyce, este le preguntó, ¿cuál diría usted que es la fuerza suprema para mantener a las personas unidas, una fe completa o la duda? Laubenstein eligió la primera y Joyce le respondió, no, es la duda. La vida queda suspendida en la duda como el mundo en el vacío.
Esto lo puede encontrar en cierta manera tratado en Exiliados, véase Eyman, página 557. Mi alma por ti, una profunda herida de duda que jamás podrá ser cerrada. Nunca podré llegar a saber, nunca en este mundo. No deseo saber ni creer. No me importa. No te deseo en la oscuridad de la creencia, sino en la incesante, viva e hiriente duda. No retenerte con ninguna atadura, ni siquiera las del amor, estar unido a ti en cuerpo y alma en una desnudez total 56. Eso es lo que yo anhelaba. Y ahora me siento un tanto cansado, Bertha, mi herida me cansa. Se estira cansadamente en el canapé. Bertha le coge la mano, y sigue hablando muy suavemente. Bertha. Olvídate de mí, Dick. Olvídate de mí y vuelve a amarme como lo hiciste la Prime. 56 En una desnudez total, estas palabras aparecen en boca de Irene, la protagonista de la obra de Ibsen Cuando despertamos los muertos, acto 1. Rabez. Deseo a mi amante, encontrarme con él, acudir a él, entregarme a él. A ti, Dick. Oh, mi extraño y salvaje 57 amante, vuelve a mí otra vez. Ella cierra los ojos. Notas del autor. Richard, un auto místico. Robert, un automóvil. El alma, como el cuerpo, puede tener una virginidad. Que la mujer la entregue o que él. 57 Extraño y salvaje son calificativos que frecuentemente aparecen en la correspondencia de Joyce con Nora durante la visita de la autora a Irlanda a finales de 1909. Aunque en español se usa el mismo término, extraño, Bertha establece una diferencia entre extraño y el nombre que aplicó a Richard en su conversación anterior, stranger. Hombre, la tome constituye el acto de amor. El amor, entendido como el deseo del bien para otro, es, de hecho, un fenómeno tan poco natural, que difícilmente puede repetirse, pues el alma no es capaz de convertirse en virgen de nuevo y carece de energía suficiente para volverse a lanzar al océano del alma de otro. La reprimida consciencia de esta incapacidad y de esta falta de energía espiritual es lo que explica la parálisis mental de Bertha. La edad de ella, 28 años. Robert la compara con la luna a causa de su vestido. Su edad es la culminación de un ritmo lunar. CFR. Oriani sobre el flujo menstrual, la Malatya Sacra Chain un ritual lunare prepara la dona per il sacrificio 58. 58 Alfredo Oriani, 1852-1909, novelista, crítico e historiador. Su novela más importante es La derrota, 1896. La frase que Joyce cita significa a la enfermedad sagrada que en un ritual lunar prepara a la mujer para el sacrificio. Robert desea que Richard utilice contra él las armas que la moral y las convenciones sociales ponen en manos del marido. Richard se niega. Bertha también desea que Richard utilice esas armas para defenderla. Richard también se niega, y por la misma razón. Su forma de defender el cuerpo y el alma de ella es una invisible e imponderable espada. El Otelo de Shakespeare, como contribución al estudio de los celos, resulta incompleto. Su análisis y el de Spinoza están hechos desde el punto de vista sensualista. Spinoza habla de pudendis et excrementis alterius lungere imaginem rei amatae 59. Bertha ha considerado la pasión en sí aparte de cómo. 59 Benedicto de Spinoza, 1632-1677, filósofo de origen judío cuya obra más importante es Ética, de donde cita Joyce, concretamente de la nota para la demostración de la proposición XXX de la parte 3 de dicha obra. La cita significa unir la imagen del objeto amado con las partes pudendas y excrementales de otro. Odio o como lujuria frustrada. La definición escolástica de los celos como una passio irascibilis 60 es la que más se acerca, siendo su objeto un bien difícil de obtener. En esta obra, los celos de Richard avanzan un paso más hacia su propio núcleo. Diferenciados del odio, y habiéndose convertido su propia lujuria frustrada en un estímulo erótico sí, lo que es más, teniendo en su propio poder el obstáculo, la dificultad que los ha excitado. Los celos tienen que revelarse como la mismísima inmolación del placer de la posesión sobre el altar del amor. Él está celoso, ansía y conoce su propia deshonra y la de ella, ya que el fin último del amor consiste en unirse con todas las fases del ser de ella, de la misma manera que el lograr esa unión en la región de 60 pasión irascible, según la filosofía escolástica, es la que debe superar con dificultad impedimentos para conseguir un bien sensible. Las pasiones irascibles son la esperanza, la desesperación, el valor, el miedo y la ira. Véase Magnicholas, Textual Companion, Pax 202-03. Lo difícil, del vacío y de lo imposible, es su tendencia necesaria. Resultará difícil conseguir que Beatrice interese al público, puesto que cada uno de los hombres que lo componen es Robert y desearía ser Richard, y, en cualquier caso, ser de Bertha. Se puede lograr el toque de compasión en el momento en que ella saca las gafas del bolso para leer. Digan lo que digan los críticos, todas estas personas, incluso Bertha, están sufriendo mientras transcurre la acción. ¿Por qué el título de Exiliados? Una nación exige a quienes se atrevieron a abandonarla una reparación pagadera a su regreso. El hermano mayor de la fábula del hijo pródigo es Robert Hunt.
El padre se puso de parte del pródigo. Seguramente no sea esta la reacción más habitual, ciertamente no lo es en Irlanda, pero el reino de Jesús no era de este mundo 61, ni tampoco lo era, ni lo es, su sabiduría. El estado de Bertha al verse abandonada espiritualmente por Richard debe ser expresado por la actriz con cierta apariencia de hipnosis. Su estado es como el de Jesús en el huerto de los olivos 62. Es el alma de la mujer a la que se deja desnuda y a solas para que pueda llegar a comprender su propia naturaleza. También debe dar la impresión de ser arrastrada por la corriente de la acción hasta el límite de lo que es consecuente con su inmunidad, y debe mostrar, incluso, un poco de resentimiento contra el hombre que no está dispuesto a tenderle una mano para salvarla. A través de estas experiencias el asombro de su alma ante su propia soledad y ante la belleza de ella misma, que se for. 61 Eco de San Juan, 18.36. 62 mencionado en diversas ocasiones por los 4 evangelistas. Mai se disuelve eternamente entre las nubes de la naturaleza mortal, inundará su propio temperamento renacido. La fase secundaria y más baja de la postura de Robert la constituye la sospecha de que Richard es un aventurero astuto que está utilizando el cuerpo de Bertha como un cebo para obtener la amistad y el apoyo de Robert. La fase correspondiente en la actitud de Richard es la sospecha de que la admiración y la amistad de Robert por él son fingidas con el fin de apaciguar y embotar la vigilancia de su mente. Ambas sospechas se insinúan en los personajes a partir de la evidencia puramente externa y en ninguno de los dos casos brotan espontáneamente a la vida desde la tierra de sus naturalezas. Una de las ironías de la obra está en que mientras Robert, y no Richard, es el apóstol de la belleza en su naturaleza visible e invisible está presente bajo el techo de Richard. Desde que se publicaron las páginas perdidas de Madame Bovary 63, el centro de las simpatías parece haberse desplazado estéticamente del amante o amigo al marido o cornudo. Este desplazamiento también ha adquirido más firmeza a causa del desarrollo gradual de un realismo práctico colectivo, debido a un cambio en las condiciones económicas de la masa de gente que está llamada a oír y sentir una obra de arte relacionada con su vida. Se hace uso de este cambio en Exiliados, aunque la unión de Richard y Bertha resulta tan poco usual que la revuelta espiritual de Richard, que de otra manera resultaría extraña y sería mal acogida, puede entrar en combate con la anticuada prudencia de Robert, con ciertas posibilidades de librar ante el público una batalla muy equilibrada. 63 Madame Bovary, 1857, de Gustave Flaubert, 1821-1880. La publicación de esas páginas perdidas se produjo en 1910. Praga en la crisis y Giacosa en Triste Amor 64 han entendido este cambio y se han beneficiado de él, pero no lo han utilizado, como se hace aquí, como un escudo literario para la protección de una conciencia delicada, extraña y extremadamente sensible. Robert está convencido de la no existencia, de la irrealidad, de los hechos espirituales que existen y son reales para Richard. La acción de la obra debería, sin embargo, convencer a Robert de la existencia y realidad de la defensa mística que de su esposa hace Richard. Si esta defensa es una realidad, ¿cómo pueden entonces ser irreales los hechos sobre los que se fundamenta? 64 Marco Praga, 1862-1929, dramaturgo italiano que en la obra a la que Joyce alude, 1901, trata el tema del adulterio desde una perspectiva similar. Giuseppe Giacosa, 1847-1906, otro dramaturgo italiano que en la obra mencionada, 1888, trata asimismo el tema del adulterio. Resultaría interesante hacer algunos esbozos de cómo sería Bertha si durante 9 años hubiera unido su vida a la de Robert. Esbozos no necesariamente teatrales, sino más bien impresionistas. Por ejemplo, la señora de Hand, puesto que él pensaba haberlo hecho de forma decente, encargando alfombras en Grafton Street, presenciando las carreras de Leopardstown 65, acomodada en un asiento en el estrado para la inauguración de alguna estatua, apagando las luces del salón tras una velada de sociedad en casa de su marido. Arrodillada junto a un confesonario en la iglesia de los jesuitas. Richard ha caído desde un mundo superior y se indigna al descubrir la bajeza en los hombres y las mujeres. Robert ha ascendido desde un mundo inferior, y está tan lejos de indignar. 65 Grafton Street, zona comercial en el centro de Dublín. El hipódromo de Leopardstown está situado a varios kilómetros al sureste de la ciudad. Sé que más bien se sorprende de que los hombres y las mujeres no sean más viles e innobles. Robert asiente con la cabeza, sí, ganaste tú. Yo. Vi tu triunfo. Richard, poniéndose en pie de repente, perdóname, se me olvidaba. ¿Quieres tomar un whisky? Robert, con paciencia, todo llega. Richard se dirige al aparador y llena un vaso con whisky de la botella y lo trae a la mesa con una pequeña jarra de agua. Richard, repantigándose en el sofá, ¿le añades el agua tú mismo? Robert, lo hace, ¿y tú? Richard, negando con la cabeza, nada. Robert, sosteniendo el vaso, me acuerdo de nuestras noches locas de hace tanto tiempo, nuestras noches de juergas y charlas y borracheras. Richard. En nuestra casa. Robert, levantando el vaso, prosí. 66. Cuando Richard dejó la iglesia se encontró con muchos hombres del mismo tipo que Robert.
Problema: Archie, el hijo de Richard, es educado siguiendo los principios de Robert. Beatrice ha tenido una entrevista con su madre antes de aparecer en el primer acto. Bertha se refiere a Beatrice llamándola su señoría. N. B. 12 de noviembre. 1913. Liga. Preciosa, precioso, Bodkin, música, brazalete verde pálido, dulces de crema, lirio de 66. Este fragmento de diálogo aparece incorporado al texto final casi literalmente en el acto 1. Los Valles, Jardín de Convento, Galway, 67, Mar. Rata, enfermedad, repulsión, pobreza, queso, oreja de mujer, oreja de niño. Daga, corazón, muerte, soldado, guerra, banda. Juicio, rey. N. B. 13 de noviembre. 1913. Luna, tumba de Shelley en Roma 68. Él está saliendo de ella, rubia, ella llora por él. Él a 67. Newtons, B. Nora Bamacle. Precioso, Roberto Precioso, periodista italiano mencionado en la introducción. Bodkin, Michael Bodkin, pretendiente de Nora en su ciudad natal de Galway, en el noroeste de Irlanda, que murió de tuberculosis muy joven. Joyce se inspiró en él para la figura de Michael Furey en Los Muertos. 68. P. B. Shelley, 1792-1822, poeta romántico inglés, casado con Mary Wollstonecraft, autora de Frankenstein, y amigo de Lord Byron, vivió gran parte de su vida en Italia, hasta su muerte en 1822. Luchado en vano por un ideal y ha muerto asesinado por el mundo. Aún así, resucita. Cementerio de Raon 69 a la luz de la luna donde está la tumba de Bodkin. Él yace en la tumba. Ella ve el sepulcro de él, panteón familiar, y llora. El nombre es vulgar. El de Shelley es extraño y salvaje. Él es moreno, no resucitado, asesinado por el amor y por la vida, joven. La tierra le retiene. Bodkin murió. Kearns murió. En el convento la llamaban la asesina de hombres, matamujeres era uno de los nombres que ella me daba. Yo vivo en cuerpo y alma. 69. Cementerio de la ciudad en el que Joyce, por la sonoridad de su nombre, sitúa la tumba de Michael Bodkin. Dicha tumba, en realidad, se halla en el cementerio de Oughterard, tal y como se menciona en Los Muertos, a unos 27 kilómetros de Galway. El tema de la amante que llora sobre la tumba de su amado al que indirectamente ha causado la muerte, mencionado más adelante en las notas, aparece en el poema Ella llora sobre Raon, en Poemas a Penique. Ella es la tierra 70, oscura, informe, madre, embellecida por la noche de luna, oscuramente consciente de sus instintos. Shelley, a quien ha tenido en su vientre o tumba, resucita, la parte de Richard con la cual no pueden acabar ni el amor ni la vida, la parte por la que ella le ama, la parte que ella debe intentar matar, y que nunca podrá matar, regocijándose ante su propia impotencia. Sus lágrimas son de adoración, la Magdalena que ve al Señor resucitado en el huerto en donde había sido sepultado 71. Roma es el mundo extraño y la extraña vida a donde la conduce Richard. Raon, su gente. Ella llora por Raon también, por aquel a quien su amor ha matado, el muchacho moreno al que ella, como la tierra, abraza en la muerte y la des. 70. En los esquemas que Joyce confeccionó para Ulises, a Molly Bloom se ta designa como Gea, Tellus. 71. Véase nota 50. Integración. Él es su vida enterrada, su pasado. Las imágenes que le acompañan son las baratijas y los juguetes de la niñez de ella, brazalete, dulces de crema, lirio de los valles verde pálido, el jardín del convento. Los símbolos de él son la música y el mar, líquida e informe tierra en la que son enterrados los ahogados en cuerpo y alma. Hay lágrimas de conmiseración. Ella es la Magdalena que llora recordando los amores a los que no pudo corresponder. Si Robert verdaderamente despeja el camino para el avance de Richard y lo desea mientras que, al mismo tiempo, intenta combatir secretamente ese avance destruyendo de un golpe la confianza de Richard en sí mismo, la postura es como la de Odín que, al desear el nacimiento y el crecimiento de Sigfrido 72, An. 72. Odín y Sigfrido son personajes de la ópera de R. Wagner El anillo de los Nibelungos. Odín gela su propia destrucción. Cada paso que avanza la humanidad a través de Richard, supone un paso atrás dado por el tipo de persona que representa Robert. Richard teme la reacción inevitable en el temperamento de Robert y no solo por Bertha, es decir, no solo por sentir que él, al mantenerse al margen, ha permitido que ella siga el camino hacia el abandono a través de un amor pasajero, sino también por sentir que una mujer que él mismo escogió ha sido olvidada en favor de otra no escogida por él. La mente de Beatrice es un frío y abandonado templo en el cual en un pasado remoto los himnos se alzaron hacia el cielo, pero ¿en dónde? Es la divinidad principal, del cual es descendiente Sigfrido. Los temas de la traición y la donación de la propia esposa a otro hombre también están presentes en esta ópera. Ahora un decrépito sacerdote ofrece, a solas y sin esperanzas, oraciones al Altísimo. Richard,
Habiendo comprendido por primera vez la naturaleza de la inocencia cuando la perdió, tiene miedo de creer que Bertha, para comprender la castidad de su naturaleza, debe perderla primero por el adulterio. Ampolla ámbar plata naranjas manzanas pirulí cabello bizcocho yedras rosas, cinta 73. La ampolla le recuerda cuando se quemó la mano siendo niña. Ve su propio cabello ámbar y el plateado de su madre. Esta plata es la corona de la edad, pero también el estigma de la 73. Esta lista de palabras, y otras posteriores, encadenadas de manera críptica y por un proceso de asociación de ideas, que en este caso Joyce explica a continuación, es considerada por la crítica en general como el origen, o un anticipo, de lo que después sería la técnica del monólogo interior en Ulises. Preocupación y el dolor que ella y su amante le han impuesto. Este camino de su pensamiento lo evita totalmente, y el otro aspecto, el del ámbar convertido en plata por los años, su madre como un presagio de lo que ella puede ser un día, apenas recibe una fugaz mirada. Naranjas, manzanas, pirulí. Estos objetos ocupan el lugar de los pensamientos evitados y son ella misma tal como era, pues son las alegrías de su infancia. Cabello. La mente vuelve de nuevo a él sin reparar en el color, reparando únicamente en una característica sexual y en su crecimiento y misterio más que en su color. El símbolo de su adolescencia que crece suavemente. Bizcocho, de nuevo un débil destello de las alegrías que ahora comienzan a parecer más las de una niña que las de una muchacha. Yedra y rosas. Ella solía recoger yedra a menudo cuando salía con otras muchachas al atardecer. Las rosas crecían entonces, una súbita nota escarlata en la memoria que puede ser una vaga sugerencia de las rosas del cuerpo. La yedra y las rosas llevan y hacen surgir, a partir de la idea del crecimiento, a través de una reptante vida vegetal y hacia una ardiente y perfumada vida floral, el símbolo de la adolescencia que crece misteriosamente, su cabello. Cinta para su cabello. El adecuado adorno para los ojos de los demás, y finalmente para los ojos de él. La adolescencia se convierte en virginidad y se pone la cinta que es el símbolo de la doncellez 74. Un instinto orgulloso y tímido hace que su mente se aparte de la idea de soltar su cabello recogido, por muy dulce o anhelada o inevitable que sea y ella se aferra a lo que es solo suyo, y no suyo y también de él, felices y lejanos días de baile, lejanos, perdidos para siempre, muertos. C0 asesinados. Robert, tú has hecho que ella sea todo lo que es. Una personalidad extraña y maravillosa. Richard, sombríamente, o la he matado. 74 Joyce está citando del 11º poema de su colección Música de cámara. Robert, matado. Richard, la virginidad de su alma 75. Richard no debe aparecer como un campeón de los derechos de las mujeres. Su lenguaje en algunos momentos debe estar más cerca del de Schopenhauer 76 contra las mujeres, y debe mostrar a veces un profundo desprecio por el sexo de los cabellos largos y las piernas cortas. En realidad, él lucha por su propia actitud, por su propia dignidad emocional y por su liberación, en lo cual Bertha no está implicada ni más ni menos que Beatrice o que cualquier otra mujer. No emplea el lenguaje de la adoración y su carácter debe parecer poco cariñoso. Pero el hecho es que durante casi 2000 años las mujeres de la 75 este fragmento de diálogo aparece incorporado al texto final casi literalmente, en el acto 2. 76 Arthur Schopenhauer, 1788-1860, filósofo alemán para quien Dios y el libre albedrío son realidades ilusorias. Solo la voluntad aparece como realidad aprehensible y verdadera. Cristiandad han venerado y han besado la imagen desnuda de uno que no tuvo ni esposa ni amante ni hermana, y a quien difícilmente se habría asociado con su madre si la Iglesia italiana, con su infalible instinto práctico, no hubiera descubierto las ricas posibilidades que había en la figura de la Madonna. Nieve. Helada, luna, láminas, acebo y yedra, tarta de grosella, limonada, Emily Lanyons, piano, alféizar. Lágrimas. Barco, luz del sol, jardín. Tristeza, delantal, botas abotonadas, pan y mantequilla, un gran fuego. En el primero el flujo de las ideas es lento. Es Navidad en Galway, una nochebuena nevada e iluminada por la luna. Ella lleva almanaques con láminas a casa de su abuela para adornarlos con acebo y yedra. Las tardes las pasa en casa de una amiga, en donde le dan limonada. Limonada y tarta de grosella también son los alimentos navideños que le da su abuela. Ella aporrea el piano y se sienta con su amiga Emily Lanyons, de tez oscura y aspecto agitanado, en el alféizar de la ventana. En el segundo las ideas son más rápidas. Es el muelle del puerto de Galway en una mañana radiante. El barco de los emigrantes se marcha y Emily, su amiga morena, está en la cubierta, camino de América. Se besan y lloran amargamente. Pero ella cree que algún día su amiga volverá, tal como le promete. Llora por el dolor de la separación y por los peligros de la mar que amenazan a la muchacha que se va. La muchacha es mayor que ella y no tiene pretendiente. Ella tampoco tiene pretendiente. Su tristeza es breve. Está sola, sin su amiga, en el jardín de su abuela, y puede ver el jardín, ahora solitario, en el que el día anterior jugaba con su amiga. Su abuela la consuela,
le da un delantal nuevo y limpio para que se lo ponga, y unas botas con botones, regalo de su tío, y buen pan con mantequilla para comer, y un gran fuego ante el que sentarse. La añoranza y el lamento por los días de adolescencia perdidos vuelven a dejarse sentir con fuerza. Una sensualidad persistente y delicada, visual, láminas, adornadas con acebo y hiedra, gustativa, tarta de grosellas, pan con mantequilla, limonada, táctil, la luz del sol en el jardín, un gran fuego, los besos de su amiga y de su abuela, atraviesa ambas series de imágenes. Una persistente y delicada vanidad también, incluso en medio de su dolor, su delantal y sus botas con botones. Ni un solo pensamiento acerca de una admiración más reciente, poderosa hasta llegar al fetichismo, y que ha sido bien observada por ella, atraviesa ahora su mente. Las botas evocan a quien se las regaló, su tío, y ella siente vagamente los olvidados cuidados y el afecto entre los que fue criada. Piensa en ellos amablemente, no porque fueran amables con ella, sino porque fueron amables con su ser adolescente que ya ha desaparecido, y porque forman parte de él, escondidos incluso de ella misma en su propia memoria. La nota de lamentación está siempre presente y encuentra expresión por fin en las lágrimas que le empañan los ojos al ver marchar a su amiga. Una partida. Una amiga, su propia juventud, que se marcha. Un débil resplandor de lesbianismo ilumina esta mente. También esta muchacha es morena, como una gitana, y ella también, como el moreno pretendiente que duerme en Raón, se aleja de ella, la asesina de hombres y quizás además asesina de amores, alejándose por el oscuro mar que es distancia, extinción del interés y muerte. Ellas no tienen pretendientes masculinos y se sienten atraídas vagamente una hacia la otra, la amiga es mayor, más fuerte, puede viajar sola, es más valiente, presagio de un varón moreno que vendrá después. La pasividad de su carácter ante todo eso no es vital para la existencia del mismo y, sin embargo, es una pasividad inundada de ternura. La asesina está sola y tranquila, rodeada por el suave sol y los suaves cuidados y atenciones de su abuela, contenta de que el fuego esté caliente, calentándose los dedos de los pies. ¿En qué consiste entonces esta ternura y este afán por dar que es la muerte, o el descontento o la distancia o la extinción del interés? Ella no tiene remordimiento, pues, sabe, lo que es capaz de dar cuando lee el deseo en unos ojos oscuros. ¿Acaso no lo necesitan? Ya que lo anhelan y lo piden. Negarlo, le dice su corazón, sería matar de forma más cruel e inmisericordia a aquellos a quienes las olas o una enfermedad o el transcurso de los años apartarán, sin duda, de su vida hacia la distancia, la muerte prematura, y esa extinción de la personalidad que es la muerte en vida. Dentro de la incertidumbre de los dos personajes femeninos, Bertha disfruta de la ventaja de su belleza, un hecho tras el cual se puede ocultar, sintiéndose seguro, incluso el carácter de una mujer malvada, y con mayor razón un carácter no moralmente malvado. Acto 2. Bertha desea la unión espiritual de Richard y Robert y cree que esa unión se realizará a través de su cuerpo, y se perpetuará por medio de él. Richard acepta el homenaje de Robert hacia Bertha, pues, al hacerlo, se lo sustrae a las compatriotas de Bertha, logrando así descargar su venganza y la de su amor prohibido sobre ellas. La obra consta de 3 actos de Juego al ratón y al gato 77. 77. Esta frase es un eco de la descripción que el propio Joyce hace de Maja y Ulfheim en el tercer acto de Cuando despertamos los muertos. Los dos juegan al gato y al ratón, véase él. La posesión física de Bertha por Robert, repetida asiduamente, sin duda haría que entre ambos hombres se estableciera un contacto casi carnal. Lo desean ellos. Verse unidos, entiéndase, carnalmente, a través de la persona y el cuerpo de Bertha, ya que no pueden, sin sentirse insatisfechos y degradados, unirse carnalmente hombre como hombre con mujer. Exiliados. También porque al final o Robert o Richard tendrán que marcharse al exilio. Quizá la Nueva Irlanda no pueda albergar a ambos. Se irá Robert. Pero los pensamientos de ella, le seguirán al exilio como los de su hermana en Amores, y Isolda, siguieron a Tristán. 78. Nuevo drama de Ibsen, en Escritos Críticos, página 82. 78 personajes de la ópera de R. Wagner Tristán e Isolda. Al igual que Robert, Tristán tiene que exiliarse tras conocerse su amor por Isolda. Todos creen que Bertha es la amante de Robert. Esta creencia va en contra de su propio conocimiento de lo que ha ocurrido, pero él acepta la creencia como un trago amargo. De todos los amigos de Richard, Robert es el único que ha penetrado en la mente de Richard a través de la puerta del afecto de Bertha. La obra, una pelea entre el marqués de Sade y el barón de Sacher-Masoch 79. ¿No sería mejor que Robert le diera a Bertha un mordisquito cuando se besan? El masoquismo de Richard no necesita ejemplificación. 79. El marqués de Sade, 1740. 1814, escritor francés, y Leopold von Sacher-Masoch, 1836, 1895, escritor austriaco, de los cuales las conductas sexuales denominadas sadismo y masoquismo toman, respectivamente, su nombre. En el último acto, o en el segundo, Robert también puede dar a entender que sabía desde el principio que Richard era consciente de su conducta y que él mismo estaba siendo observado, pero que persistió porque tenía que hacerlo y porque deseaba ver hasta qué extremo podía llegar la tolerancia silenciosa de Richard.
Bertha se resiste a conceder la hospitalidad de su vientre a la semilla de Robert. Por este motivo preferiría un hijo de él nacido de otra mujer, a un hijo de él concebido por ella. ¿Es cierto esto? Para él la cuestión de hijo o no hijo es irrelevante. La resistencia de ella a entregarse incluso cuando no existe la posibilidad de un hijo, ¿es esa misma resistencia, o un vestigio de los miedos, puramente físicos, de una virgen? Lo cierto es que su instinto es capaz de distinguir entre concesiones de distinta índole, y para ella la concesión suprema es lo que los padres de la Iglesia llaman emissio seminis inter vas naturale 80. En cuanto a la consumación del acto de modo externo, por fricción, o en la boca, la cuestión requiere aún mayor análisis. ¿Permitiría ella que su lujuria la llevara hasta el extremo de recibir la emisión de la semilla de él en cualquier otro orificio de su cuerpo en donde, una vez emitida, no pudiera ser sometida a las fuerzas secretas de su carne? 81. 80 Emisión de semen en el órgano natural femenino según Brown, página 57. Y hoy sigue aquí la terminología del Dr. Paul Gamier en su libro Onanisme, quien a su vez recoge la tradición ortodoxa católica al respecto. Pero, además, esta frase, en su traducción inglesa, aparece en 2 ocasiones en Ulises, en los episodios de las rocas errantes e Ítaca. 81 Joyce se refiere aquí al sexo anal, que tanto protagonismo adquiere en algunas de sus cartas a Nora, como las del 8 y 9 de diciembre de 1909. El estilo de este pasaje, por otro lado, recuerda mucho al que encontraremos posteriormente en el episodio de Aka en Ulises. A Bertha le fatiga y le repele la incansable energía curiosa de la mente de Richard, y la plácida cortesía de Robert es un alivio para su fatiga. Su mente es una gris niebla marina entre la cual los objetos comunes, acantilados, mástiles de barcos e islas desiertas surgen con perfiles extraños y, sin embargo, reconocibles. El sadismo del carácter de Robert, su deseo de infligir dolor como parte necesaria del placer sensual resulta aparente solo, o principalmente, en su trato con las mujeres, para las cuales él es incesantemente atractivo por ser incesantemente agresivo. Para con los hombres, sin embargo, es manso y humilde de corazón. 82. 82 Eco, entre otros, de San Mateo, 5,5. Europa está cansada hasta de las mujeres escandinavas, Edda Gabler, Rebecca Rosmer, hasta Aimers, 83, creadas por el genio poético de Ibsen cuando las heroínas eslavas de Dostoyevsky y Turgenev empezaban a volverse rancias. ¿Sobre qué mujer brillará ahora la luz de la mente del poeta? Tal vez, por fin, sobre la mujer celta. Vana cuestión. Riza el cabello como te plazca y suéltalo de nuevo cuando quieras. Richard, incapacitado para mantener relaciones adúlteras con las esposas de sus amigos, más por la gran cantidad de fingimiento que le supondría que por estar convencido de que haya en ello algo deshonroso, desea, al parecer, experimentar por delegación la emoción de él. 83 personajes femeninos creados por Ibsen. Aparecen, respectivamente, en Edda Gabler, 1890, Rosmer Solm, 1886, y el pequeño Eyolf, 1894. Adulterio y poseer a una mujer atada, Bertha, a través del órgano de su amigo. Bertha, en su momento de máxima excitación en el acto 3, da mayor fuerza a su discurso con la palabra cielos. La duda que nubla el final de la obra debe ser transmitida al público no solo a través de las preguntas de Richard a ambos, sino también a partir del diálogo entre Robert y Bertha. Todos los filósofos celtas parecen haberse inclinado hacia la incertidumbre o el escepticismo. Hume, Berkeley, Balfour, Bergson. 84. 84 David Hume, 1711-1776, filósofo escocés, autor del Tratado sobre la Naturaleza Humana. George Berkeley, 1685-1753, filósofo irlandés, autor de tratados sobre los principios del conocimiento humano. Robert Balfour, 1550-1625, filósofo escocés, publicó comentarios sobre la obra de Aristóteles. Henry Bergson, 1859-1941. Las notas preparadas para los diálogos son, en general, demasiado difusas. Deben ser cribadas en el tamiz de la acción. Posiblemente la mejor manera de conseguir esto sea hacer un esbozo del acto siguiente, 2, dejando que los personajes se expresen por su cuenta. No es necesario sujetarlos a las expresiones de las notas. El mayor riesgo que existe al escribir esta obra es la ternura en las palabras o en la actitud. En el caso de Richard, no convence, y en el de los otros dos, resulta equívoca. Durante el transcurso del segundo acto, como Beatrice no está en escena, su figura debe aparecer ante el público a través de los pensa. Filósofo francés, autor de numerosas obras sobre el conocimiento humano. Mientos o las palabras de los otros. Esto no resulta nada fácil. El carácter de Archie en el tercer acto es una prolongación del carácter despreocupado de Richard, que se ha hecho patente a intervalos durante los actos primero y segundo. Sin embargo, como el afecto espiritual que siente Richard por su hijo, y también su sentimiento filial hacia su propio padre, ha quedado representado adecuadamente en los actos anteriores para servir de contrapunto a esa despreocupación. Es el amor de Bertha por su hijo lo que debe resaltarse lo más fuertemente,
lo más sencillamente y lo más pronto posible en el tercer acto. Debe, por supuesto, verse acentuado por la situación de tristeza en la que ella se encuentra. Quizá no estaría de más hacer un apunte por separado de las andanzas de cada una de las 4 personas principales durante la noche, incluidas aquellas cuyas acciones no le son reveladas al público a través del diálogo, a saber, Beatrice y Richard. Robert se alegra de tener en Richard una personalidad a la que puede rendir el tributo de una admiración absoluta, es decir, alguien a quien no hay que ofrecerle siempre alabanzas matizadas y poco entusiastas. Esto lo confunde él con la veneración. Un ejemplo llamativo de cómo ha cambiado el punto de vista de la literatura hacia este tema lo constituye Paul de Kock, descendiente sin duda de Rabelais, de Molière y de la vieja Souche Gaulois 85. Compárense, sin embargo, George. 85 Paul de Kock, 1794-1871, escritor francés. En la obra que Joyce menciona, Le Cocu, el cornudo, de Kock trata el tema del adulterio desde la perspectiva del marido ultrajado. François Rabelais. 1494-1553, autor francés. Su obra más famosa es Gargantua y Pantagruel, 1532-34. Dandin o Le Cocu Imaginaire de Molière, con Le Cocu, de Paul de Kock. La salacidad, el humor, la indecencia y la vivacidad no le faltaban a este autor, desde luego, y, sin embargo, nos presenta una historia larga, vacilante y dolorosa, escrita, además, en primera persona. Evidentemente, ese caudal se ha interrumpido en algún punto. Las relaciones entre la señora de Osea y Parnell no tienen una importancia vital para Irlanda 86, en primer lugar porque Parnell tenía. Molière, 1622-1673, famoso dramaturgo francés, autor de numerosas comedias de éxito. Souche Gaulois, tradición literaria francesa que se caracteriza por las narraciones vivaces, cómicas y atrevidas. 86 al parecer, Parnell y la señora Osea habían sido amantes durante 10 años con la tolerancia de su marido, al que incluso se le había tapado la boca durante algún tiempo con un acta de diputado por la ciudad de Galway. Pero en 1889, de forma sorpresiva, el capitán Osea. Un defecto de habla, y en segundo lugar porque ella era inglesa. Precisamente aquellos aspectos del carácter de Parnell que podían haber resultado interesantes han sido silenciados. La manera de escribir de ella no es irlandesa, más aún, su manera de amar no es irlandesa. El carácter del señor Osea es mucho más típico de Irlanda. Los dos irlandeses más importantes de los tiempos modernos, Swift y Parnell, destrozaron sus vidas a causa de las mujeres. Y fue la adúltera esposa del rey de Leinster la que presentó una demanda por adulterio que fue aceptada y concluyó en divorcio. La situación de Parnell se hizo insostenible dentro de su formación política, a la que intentó mantener unida a pesar de las fuertes disensiones internas y de la pérdida del apoyo de W.C. Gladstone, primer ministro de Gran Bretaña en diversas ocasiones, de la Iglesia Católica, y de sus más inmediatos colaboradores. 2 años después moría Parnell y el partido seguía dividido. Trajo al primer sajón hasta las costas de Irlanda 87. 87 Joyce se refiere a de Borgilla, en realidad esposa no de Dermot MacMurrough, rey de Leinster, 1135-1171, sino de Tiernana O'Rourke, rey de Breffni. Este consigue expulsar de Irlanda a ambos, esposa y amante, quienes buscan asilo en la corte de Enrique II, dando ocasión así, según Joyeux, a la primera invasión anglo-normanda en 1169.